Señoras y señores, bienvenidos. Juega el Ciclón de Barrio Obrero ante Libertad Cerro Porteño. Esto se juega en el jardín, o más, mejor dicho, ahí donde está la verdulería, ahí donde está el repollo, porque se juega en la huerta, señoras y señores. Cerro ante Libertad, ya sale Ojeda. Hay juego, hay partido. Libertad con la camiseta blanca, Cerro con azulgrana. ¿Cómo se siente el Seba el día de hoy ante Libertad? ¿Qué tal, los muchachos? Bienvenidos a todos, viejo. Me siento con mucho optimismo, más por que el equipo se recuperó en el partido pasado en Copa Paraguay, que en lo anímico ojalá que resulte después del partido que se perdió contra Trinidense de local. Es un partido que no importa el cómo, no importa las formas, hay que ganar como sea, muchachos. Ganar o ganar, desde mi punto de vista, hay que sacar el resultado como sea. Hay que sacar el resultado como sea y ganar o ganar. Yo sé que Libertad no está bien, no está bien futbolísticamente. Y Cerro capaz está ahí medianamente bien a veces mal, en un punto medio, ponerle por ponerle. Pero por eso, a eso quiero llegar, que los partidos Cerro versus Libertad siempre suelen ser partidos buenos. Y más por los planteles que tiene cada uno, hay que respetarlo. ¿Qué tal están los muchachos? Hacelo Libertad, dice Irwin. Un gran saludo a todos los muchachos. Libertad, dice Irwin. Bueno, acá ya vamos abriendo el tiki-toki para ver qué dice la comunidad azulgrana, que ya se va uniendo a esta linda transmisión. Lindo partido que se nos viene. Cerro Porteño juega ante Libertad. Libertad, Cerro Porteño, partido de la Copa de Primera, nada más y nada menos. Y listos para llevarles. Vamos a ver, ¿tenía alguna predicción? ¿Alguna predicción? Para mí Cerro va a ganar 2-1. ¿2-1? Sí, porque para mí, yo sé que Libertad no está bien. Sí. Pero suelen hacer el partido de su vida contra Cerro siempre. Entonces, capaz por eso nomás le doy a Cerro, porque Cerro viene por lo menos un poquitito mejor que Libertad. Pero siempre respetando al rival. Pero si ganamos va a ser no creo que sea por mucho margen. Y si es por mucho margen me va a sorprender, la verdad. Aunque Libertad viene, 4-0. Sí. 4-0. Ahí ya la gente dice, Coronel, saludos porfa. Dice, saludos, Coronel. Yo estoy haciendo nomás la alineación. Así sale Libertad. En estos momentos ya les voy diciendo. Jiménez, saludos, papacho. Full tap a la pantalla y compartir, muchachos. La gente de TikTok que se van conectando, no se olviden del full tap a la pantalla y compartir. Full tap a la pantalla y compartir y saludarnos y decirnos. Decime cómo sale Cerro. Cerro, equipo confirmado. Alexis Martín Arias, Domínguez, Velázquez, Quintana, Riveros, Domínguez, Cecilio, Morel, acompañado de el señor Matías Damián Pérez en la mitad de la cancha. Aliceda que juega, y Torres y Totín, el equipo de Libertad. Pérez que ya supo jugar en el medio y rindió. Dentro de todo cumplió lo que se le pidió y también puede ayudar un poquitito más en la marca. Yo sé que de repente no es su posición natural, alguna que otra equivocación no va a tener en cuestión de posicionamiento en la cancha, pero igual, ya que ya demostró que rindió en su momento. Lo pone hoy. Hay confianza en él. Seba va a hacer el video kick cuando termine el partido. Pregúntalo, muchachos. Claro. Vamos a aprender, muchachos. Luego de terminar acá la transmisión, reaccionando acá con el amigo Marquito, la gente de Pasión Estudio, nos vamos a hacer stream en casa. Como tiene que ser, para no fallar a la comunidad. Todos los días aprendemos. Bien ahí. Bueno, va a arrancar el partido en la huerta. Se viene el encuentro entre Cerro Porteño y el conjunto de Libertad. Sí lavó con la bandina la camiseta de Guaraní, salió todo el color. No, sí, ¿cómo? No. Pero, ¿qué casaca están usando, Marco? Tipo, muy raro. ¿Qué te parece a vos la casaca del Gumba? Y más o menos. A mí no me gusta tanto. Como que está un poco, no sé. Es un poco raro. No quiero decir fea, ¿verdad? No. Es un poco raro. Tranquilo. Listo, señores, una tormenta se avecina. 90 minutos de puro fútbol. Cerro, Libertad, Cerro Porteño se enfrentan en la huerta. Partido de la Copa de Primera. Lo vamos a ver. Mira el reloj, David Ojeda. Listos, preparados. Hay fútbol, hay juego.
Sí, señor, porque esto es Pasión Estudio y te lleva el fútbol. Arranca el partido. Vamos a ver cómo arranca esto. Vamos a ver qué pasa. Marco, tu predicción. Lo gana Cerro, 3-1. Lo gana Cerro, 3-1. Tony, ¿qué haces? Vos tenés que estar en la concentración. Jueves jugada, dice Lucas Pintos. Vine a reaccionar un ratito del partido del Ciclón de Barrio Obrero. Así que por eso estoy acá. Atención que ataca ya rápidamente Libertad. Pelota que va. Ya recupera el Ciclón en salida. Buena pelota al medio. A ver cómo reacciona Ignacio Aliceda. La descarga por el costado izquierdo. Este es Matías Damián. Responde Torres. Buen juego de toques de Cerro Porteño. Aliceda con la pelota, con marca. Ya recupera rápidamente Ramírez. La mete al medio. Hola Franco Arroyo, ¿cómo estás? ¿Quién es el técnico de Libertad? A ver... Vos sabés, yo no sé quién es el técnico de Libertad. ¿Me podés decir el interino? Ramírez levanta la pelota, atención, buscan a Aguilar, le queda la pelota a Sanabria, decide retroceder para Caballero, Caballero abre juego ahora para Ramírez, se viene Super Ramírez, la coloca para los pies de Ernesto que le devuelve a Sanabria, tenemos 1 minuto de juego, 1 minuto de partido, señoras y señores. Este es Pablo Guiñazú. Ya asumió Guiñazú. El Cholo. Yo no me puedo sentar ahí, Benja. Habilitame para poder estar ahí con el TikTok. Ya. Recupera ahora mismo Espinosa. ¿Qué dice? Acuérdense de esto. Técnico que debuta gana, dice Lu. Upa. ¿Vos decís? ¿Será? Capuzano. Ojalá que no se aplique esa lógica hoy. Vamos a ver cómo reacciona. Me gustó la primera sucesión de toques, pero la va encontrando Libertad. Atención, que va la pelota hasta el fondo. Cruzó, tapó el arquero. Tapó el arquero Martín Arias. ¡Ay, portero, señoras y señores! ¡Qué linda esta Valle! Dice, ¿cómo? No entiendo, Ismael Chávez. Saludos, Ismael. A toda la gente. Tapa la pantalla, que esto ya acaba de arrancar. Cerro Porteño Libertad. Gana el técnico que debuta, dice Carlos Guiñazú. Sí, señor. Guiñazú, el Cholo. El Cholo. En el banco de Libertad, el Cholo. Guiñazú se enfrenta a su compatriota Diego Martínez. Salto en la mitad de la cancha de Lucas Sanabria. Jack la domina. Espera, Velázquez termina este partido y ya va al Viroga. Ya va. Directo. Sí. Pues la mayoría ya están todos ahí. Quintana para hablar Riveros. ¿Y Gatito está en el banco o no? Sí, entonces creo que ambos. sí. Damián Pérez. Che, se tendría que poner una pausa en la fecha porque mirá que juega el único delantero que tiene Olimpia, por ejemplo, en la selección, ¿eh? Ahí va jugando. Me pareció súper raro. Yo no entendí. Quiere preparar, capaz. Quiere preparar a los muchachos. Yo no entendí. Pero Nadie el habló. jugador que le gusta Alfaro a mí me gusta. Pelota no que mete Cerro Porteño. Mitad de cancha para el Ciclón, para Matías Damián Pérez, que hoy juega de volante. Franco, si Cerro pierde, ¿te asustás? Claro que sí. Me cago encima. Sí. La verdad que sí. Está linda la cancha de Libertad. Muy lindo el armado. Coqueta. Espectacular. Coqueta. Vos sabés que le falta ahí Chiquito pero peligroso. Chiquito, sí. Le falta esa segunda bandeja ahí en la parte de platea y vos sabés qué va a hacer en una Atención que locura. ataca Cerro Visualmente. Porteño, va el Ciclón, manda al centro al área. Torres Ojo. que no puede, le queda a Blas Riveros de cabeza que mete. Se Hay un quedó jugador habilitado, caído. se quedó Ahí está habilitado. Totín, la deja para lindo. Ignacio. Alicea que no puede pegarle, Perfecto. mi querido. Ahí no Ay, pudo ay, darle. ay. Gracias a Giovanni Resquín que está con nosotros. ¿Qué Saludos pedís? al mejor relator ¿Qué de Pacaraí, pedí, Super grande. Ramírez? ¿Qué pedí, Super Ramírez, de inútil? Super Ramírez, te fuiste a la Copa América y te trataron de vender. Igual no te fuiste vendido. ¡Inútil! Tranquilo, ¡Cállate! tranquilo. ¡Cállate, Iván Ramírez! Se te negoció una Copa América, te fuiste y jugaste y ni aún así te pudiste ir de vendido de Libertad. Si cierra pero echado Inútil. campeonato, dice Lucas. Lateral para Cerro Porteño. 4 minutos de juego. Atención, eleva el balón Blas Riveros. El salto, el gramado defendido por Silva. Va Totín, cayó. ¡Opa! Levántese. No. Levántese, dice el juez del partido. Levántese. ¡Falta! Era muy evidente. Raúl Valen dice, bueno, Dani de Rosa. Dice Raúl Valen. Dale. Dios mío. Gracias, Lucas, por seguirnos. Tap por pantalla. Vayan compartiendo que juega el Ciclón de Barrio Obrero ante Libertad. Vos también, Raúl Valencia, te pagó tu transferencia y no te vemos todavía frente a cámara. ¿Qué puta, Raúl Valencia? Qué locura, Raúl Valencia. Te vendiste, Tremendo te lavado. vendiste. No, tranquilo. Mamá, ¿qué se tira ese Morel? Dice.
Morel, hablando del mismo. Abre juego por el costado derecho, No. se le escapa Fabricio Domínguez. ¿Quién está jugando? Está jugando Cerro Porteño ante Libertad. Dice... Gio Resquín, ¿para cuándo en Pasión? ¡Epa! Opa, Gio mirá la Resquín. ofertita, Gio, Yo ya le ofrecía a él cuando ¿Quién estuve en es Gio Argentina. Resquín? Giovanni Resquín es un relator de la ciudad de Ipacaraí, es compueblano mío. Es un crack, sí. Es un crack. Tipazo. Tipazo, sí, yo sí, lo sí. conozco ¿Cómo también. te vieron son tus amigos ahí? Ahí. Sí. Te rechazó tu... Me rechazó, pues. Ya, él ya está ya en otra liga, güey. Ah. Ese me rechazó. Gracias, Lucas Pinto, por compartir y va a ser ¿Dónde está él? ¿Cómo? ¿Dónde está él? Él tiene su medio en Ipacaraí. ¿En serio? Sí. Calidad. ¿Cómo que te rechacé? Dice Giovanni. Te hincha más, Giovanni. A ver, Lucas Pinto, gracias por compartir, hermano. No me quemes, dice Giovanni. Te hincha. Un gusto. Participo del... No. Vos estás regalando una Play 5. No estoy regalando, muchachos, mentiras. No crean Hay eso. córner Mentira. para Cerro Porteño. La coloca Ignacio Aliceda. Ignacio va a levantar la pelota. Viene el centro al área. Malo. En esa, gracias, Lucas Pinto, por compartir, hermano. Mucho, Javier, ¿cómo te va? Mucho mejor Cerro, muchachos. Mucho mejor Cerro. No le deja salir a Libertad. Todas las segundas pelotas es para Cerro. Y está con todo el ciclón. Habría que aprovechar y tratar de abrir el marcador ahora que se puede. A la pucha Giovanni, ya 32 rositas tiró Giovanni. ¡Opa! Toda la... Tremendo, Giovanni. Viene Bien Giovanni ahí, de pasión. papacho. Se viene Giovanni de pasión. No hay caso. Giovanni Pasión. No hay negocio. No hay negocio. Hay juego, señores, que corresponde a Cerro Porteño. Lo empujaron a Matías Damián. Yo a mí también Doname Anga dice, Ima Raúl Valen será. A ese hay que echarle. Bandido. A ese hay que echarle acá, será. Qué pucha. ¿Cuál trajiste? Epa, todo lo... no, déjate. Giovanni tiene mucho efectivo, será, Tiró unos cuantos, 13, 14, 15, 17 gatitos. Déjate de joder. Con esto nosotros ya... Compramos un pan. Para el jueves... Un bloque de fútbol de salón con Gio. Déjame soñar, dice, mirá. ¡Epa! ¡Opa! Me Mirá, gusta. ¿qué Se opina, pueden muchachos, hacer eso? cosas. Se pueden hacer muchas De ahí cosas. nuestra edición de lo del fin de... Lo de... El viernes. Lo del viernes. Y está en proceso. Ah, muy bien. Según lo que me dicen, Quintana tocando la pelota. Esto está 0-0. Tap para pantalla. Vayan conectándose. Vayan compartiendo. Agradecemos a cada persona que esté con nosotros. Todos los Morel son unos vendehumos. Oíme, Fede. Ya está, ya. Pelota por el costado izquierdo. Por la Riveros pide Cecilio. Vamos, Blas que la vamos. Bien, pierde. le quitó. Recupera y va a la carga. Como puede ahora Libertad. Super Ramírez la mete al Rompele. medio. Ahí Bien. recupera. Bien, Totina Totín. amarilla. Buena. Está confiado después de su gol ante el conjunto de Pastoreo. Va a la carga Fabricio, perdón. Domínguez. Blas Rivero que espera por el costado izquierdo. El que domina ahora es Matías Damián Pérez. Pérez con la pelota. Avanza Damián. Este sí es Blas Riveros. Ahí está. A la carga. Blas manda al centro al Perfecto. área. No puede Uy. darle. Con la cabeza. Es burro. Ahí viene Matías Damián. Perfecto. Abre la pelota para el costado Hermoso, derecho. Está dale. solito. Dale. Tira tu Domínguez, centro. centro y saca. Pero tirana con fuerza tu centro. Invítenme Dios al mío. Perú-Paraguay. Dice, a la pucha. Ahora lo que dicen ustedes no me hace será. No. Que te Dice, llegue tu jefe. gana Libertad 2-1. Gol de Hugo Fernández y de Melgarejo, dice Marco Ruiz. Sí, yo no quiero ser More, yo no quiero ser malo, yo no quiero ser Argel, pero Matías Damián Pérez trata mejor a la pelota siendo central que Wilder Viera siendo mediocampista. Che, en serio, Giovanni Resquín, yo estaba hinchando nomás, 27 rosas más. ¡Opa! dejate de- Ay, Pepete. Está con No, todo, Giovanni. Está con Tremendo. todo, Giovanni. Será. Giovanni Tremendo. Resquín la está rompiendo. Qué grande, ¿Vos Giovanni. sabés cómo se llama el medio de Giovanni? Mundo Fútbol. ¿En serio? Mundo Fútbol. Vayan a Bueno. seguirlo. Mundo Fútbol. Bueno, señores. Sentido quedó Domínguez. 9 minutos de juego. 9 minutos de partida. La otra semana juega Paraguay. Sí, mañana ya comenzamos con distintas... tenemos muchas cosas que vamos a mostrar mañana. Así es. Mañana hay muchas cosas. Les adelanto, vamos a estar cerca del albirroja. Hasta ahí nomás les puedo decir. Upa. Está ahí nomás. Gracias, Giovanni, querido. Abrazo grande, papá. ¿A qué hora era eso? Bueno, hay otro, uno a las 4 y otro a las 7:30. ¿Y vos cuál te va? Los dos. A los dos yo me voy. Yo llego a uno nomás entonces. Claro, yo sé. Pero
Pelotas paradas para Cerro Porteño. Tapa para pantalla. Dale. Ahí viene el centro al área. Le queda Cerro. Mano, Pide dale. mano el remate. ¡No! A ver. Espera, pide penal. Pide penal Cerro Porteño. Pide penal. A ver, hay mano. Qué gusto. Hay mano. Espera, está adelantado para mí. Aunque no participa en la... Ojo. ¿Hay mano sí o no, Que no sea dudosa. Marco, cambia tu auricular, porfa. Ya pide auxilio. Y se te dio la fama y no saludas más, dice Lucas. ¿En serio? Vos viste mi auricular. Está horrible. Pero es pues de la misma marca que mi teléfono y banca. Hoy Coco. Tiene que hacer nomás su función. Sí, Claro. escucho bien. Compra el trucho. No. Igualito. No suena igual. No La me da que le cancelación- vende humo, será. Cancelación de ese sonido nomás no tiene, pero eso no usas, Live la otra semana, sí, vamos a estar. Gracias, Marcos Ruiz Díaz, hermano. Gracias, perdón. Marcos Ruiz. Ya te puse otro apellido, Marcos. Gracias por las rosas, gracias por las 11 rosas. Gracias, Iván, por seguirnos. Dice Oiko. No, ya hay que cambiar, Marcos, te regalo uno. Dale, ya está, ya. Si me regala, no hay problema, No hay problema. Ahí hubo carga de Lucas Quintana por sobre Aguilar. Hay pelota parada en 3/4 de cancha que corresponde al conjunto gumareño. Atención, mirá logró quién salir está. más Libertad. ¡Upa! Hugo Fernández. Burrito, diría el Hugo Olimpito. Fernández. ¿Por qué no le lleva al arquero de Olimpia en la selección de Paraguay? Es sub-20. Que se va en la sub-20. Sub-20, Leandro Dure. Está convocado. Hay pelota parada para Fernández. ¿Qué tal estuvo Facu? Súper bien, ayer excelente. Va Fernández, pelota que viaja al área. ¡Ah! Cerquita. Piden córner. Estaba adelantado. Gracias, Marcos Ruiz, por el quiéreme. Dice, gana Cerro 2-1. Dice Juanda. Saludos. ¿Quién debería ser el arquero de Paraguay? Orlando Gilo, Gatito, dejando de lado el club para los tres. Gatito. Para mí, Gatito. Gatito para mí también. Gatito, a pesar de todo. Estuvo en los momentos donde se lo necesitó. Estuvo en el proceso. No se la cambia del proceso, Así que ahora, si se manda una tremenda cagada, obviamente, Orlando Gil, Ahí sí prepárate otra que cosa, entras. sí. Pero en la selección, para mí, rindió. Va Fernández. Toca Fernández por el costado derecho para Ramírez. Ramírez para... Sí, Consulta. dale. Sí. ¿Hay algún liberteño entre nosotros? Según vi ahí en el chat aparecieron algunos. ¿Hay algún liberteño entre nosotros que se reporte? Vos sabés que hoy iba a traer a un liberteño, pero después se me pasó de tanto trajín. ¿Quién era? Mauricio Salaberry, después no pude contactarlo más. Pero dice, che, Marco, ¿cómo hacemos para ir a retirar las entradas para ir a estar con ustedes? No, ¿qué decís, Fede? Sos un maleducado. Yo no vendí ninguna entrada. No hice trato con nadie. ¿Por qué? Porque todavía no me dijeron que tenemos entrada. Igual cuando tengan no voy a hacer ningún trato con nadie. Nunca hice ningún trato. Ninguno puede decirme a mí que yo hice un trato. Hoy, Macalé. Tema Gatito dice, yo creo que por ser suplente en Cerro pierde ritmo y Orlando Gil está súper bien, dice Raúl Tu Vale. opinión no vale porque está sesgada por tu club. Lo que sí no se olviden que Gatito, cuando viene a jugar en la selección de Alfaro, cuando Alfaro toma No la jugaba, batuta, no luego. jugaba tampoco Botafogo. La Riveros eleva la pelota, quiere Jonathan Torres, va Totín también, le Ojo. queda la pelota a Ignacio. No puede ser, Torres está en Ay. otra. Sosa será reemplazo de Enciso. Muchachos, según lo que yo escuché, Enciso va a estar en la lista. Según lo que yo escuché, último momento, Enciso va a estar en la lista. ¿Dónde escuchaste? Escuché en una radio muy conocida. Así que, vamos a ver. Moreles de Libertad, tarjeta profe roja ya. Dice que Random lo de Alcaraz a la selección. Coincido. Es muy extraño. Extraño. Sí, ahí A mí me hubo... contra sorprendió, la verdad. Pero bueno, capaz. No sé, no creo que juegue titular tampoco. No pero- va a jugar, yo creo, pero... por lo menos Para tener ese roce. Para tener capaz, sí, ese ambiente de selección o algo. ¿Por qué capaz, se lesionó Iturbe nomás? Para mí lo de Iturbe era indebatible. Yo creo que porque se lesionó Iturbe se va Alcaraz. Dice, a ver, raro es, dice Giovanni. Total. ¿Cómo lo ves de esa perspectiva, Giovanni? Pelota arriba para Libertad, que va contraatacando. Dice, Enciso vuelve porque ya solucionó su pase con su club, dice. Gol de Libertad lo sufre Cerrito por un sueño. No, Oscar, sos un maleducado. Esto está 0-0. 0-0 el partido. Ah, sigo insistiendo. ¿Hay algún liberteño entre nosotros que se reporte? Porque Roberto Natalio no está. No. No está. ¿Hay algún Ayer liberteño? estaba. Ayer vino una persona que preguntó mucho por vos, Franco,
Pelota para Blas Riveros. ¿En serio? Sí, preguntó bastante. Sí, señor. Esto está 0-0. Hola, no existen, dice Pingüi. No, así no. Hay falta de Blas Riveros. Hay pelota parada para Libertad de vuelta. Yo soy liberteño hoy, dice Raúl Valen. ¿En serio, Freddy? Una luqueña, dice Freddy Dávalos. Así mismo. Hola, Franco, dice Selva Soledad. Resista, JCC. Resista, JCC. Resista. Un tropezón no es caída. Hay pelota parada que corresponde al conjunto liberteño, al conjunto Gumarelo. Tapa la pantalla, vayan compartiendo. Quiero leerles hoy. Tenemos que ganar hoy sí o sí, dice José. Hay pelotas para Hugo Fernández, que en la primera para mí me gustó. Vamos a ver cómo está Aguilar. Pelota de Fernández al área que viaja al cabezazo. ¡Travesaño! Travesaño, sonido metálico capaz de ensordecer a las personas que están ahí en la huerta. Tremendo testazo llegó. Sorprendió hasta el propio Martín Arias. No, y si es que Cerro no aprovecha lo que tiene, que Cerro está mejor ahora mismo, claro que va a pasar esto. Libertad no necesita de muchas ocasiones para concretar, no tanto como Cerro, por ejemplo. Cerro necesita de 70.000 ocasiones siempre para poder concretar. Y acá ya lo demostró Libertad. Ya lo demostró. Está 0-0. Hay falta, dice el juez, señoras y señores. Para Cerro corresponde. Positivo, travesaño, sonido metálico, dice Raúl Valen. Gana hoy Libertad y Guaraní, dice Marcos Ruiz. ¿Quién gana? 0-0. Ayer tocando el tema convocado. El jueves el que iba de Olimpia era Redes y ahora es Alcaraz, dice. Cierto. A ver, yo creo que todavía no salieron los nombres que irán de Cerro, porque creo que habrá algunos, obviamente, aparte de Gatito y de Velázquez. Creo que va a haber algún nombre. Y también, es más, te puedo decir que en Guaraní no te sorprende también que aparezca uno que otro. Va con todo Blas Riveros, que está mostrando mucho nivel. Blas Riveros, a la carga, velocidad. Blas Riveros, frena, manda al centro. Pegó por el hombre de Libertad. Alguno de Cerro debería ir convocado. Aparte de Velázquez y de Gatito. Esa es la pregunta, porque los dos son seleccionados sí o sí. Gana Libertad y Guaraní, dice el chat. Para mí, Blas Rivero debería irse. Más porque no tenemos lateral izquierdo. Quintana mete la pelota para Totín, marcado con velocidad por Néstor. Aguanta Olimpia, carajo, dice Leandro de Duré. 140 personas. Tenemos que llegar a 300 hoy sin problema. Hoy juega Cerro Porteño. Ayer te entiendo porque jugaba Olimpia, pero hoy está jugando Cerro Porteño, el puntero del campeonato. ¡Hay lateral! Excelente, me gusta. Espectacular. Excelente, me gusta. Ya no más palabras, su señoría. ¡Hay lateral para Cerro Porteño! Blas Riveros, esférico al área. Saca rápidamente Libertad, pero le queda de vuelta la ocasión a Ignacio Aliceda. Decide dejarla para Morel. Morel que eleva para Cecilio. Va Totín, está en el área la pelota. Pasada. ¿Qué dice Giovanni? Vos sabés que sí, Blas merece nuevamente otra oportunidad, dice. Está jugando muy bien. Che, para ahí en la zona de los relatores había sido. Sí, muchos grandes relatores. Totalmente. Tiro de esquina para Cerro Porteño. Peligro porque Cerro Porteño se va colocando en el área defendida por Martín Silva. Ex Olimpia justamente. Y ya que está Hugo Almeida, este arquero jugó la final del 2013. Hay pelota parada en la esquina. Frente a Norte. Vendrá la pelota y hay peligro. Hay peligro porque Cecilio la coloca. Y están los jugadores de Cerro. Viene el centro al área. Pasadísimo, pero vuelve a intentar. Ahí apareció un Gumarelo. Ahí está recuperando Libertad. Quiere ir a la carga. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de Martínez de manera defensiva. Pelota arriba para la aceleración de Aguilar a la carga que va. Aguilar hasta el fondo. Está. Tapó Arias. Tapó Arias, señoras y señores. No, ¿cómo? Miranda, no. Recupera de vuelta Otra vez. Libertad. ¿Sensaciones del partido en este momento, Franco? Pregunta mi querido August. Nada, no hay mucho por destacar. Y de vuelta, partido que promete ser interesante, pero hasta ahora muy poco. Saludos a Fede Guma. Qué grande nuestro querido amigo Fede Guma, que está
En el chat, un delantero debería llevar porque 2 lesionados en ataque de más de Alcaraz, dice. Y se va Alcaraz, se va Tony Sanabria, se va Ronaldo Alex Arce, Martínez. se va Ronaldo Martínez. 4. Alex Arce, ¿vos decís? Ahí el chat tiró. Ah, Alex Arce está. Y contra Ecuador yo le quiero ver. Y sí. En vez de Gatito que se le convoque a Martín Arias o Infran, Martín Arias no puede por la nacionalidad. Y Infran tampoco puede Porque está se en va la al sub-20. A ver, en 4 partidos Olimpia le alcanza el Cerro Porteño. Eso tiene que salir empate, dice Leandro Duré. Que termine ya este torneo Curé. Vamos en modo selección ya. Mañana arrancamos con el modo selección. Tranquilo. Para que Olimpia le alcance a Cerro, Cerro tiene que perder como 5 partidos seguidos y Olimpia tiene que ganar los 5 por ahí, aproximadamente. A ver, hubo infracción contra Totín. Matías Segovia pide el chat. Gracias, Kevin, por seguirnos. Ufa, dejó la pierna extendida. Dejó la pierna extendida en Otro esa. también que se fue a la Copa América y ni siquiera le pudieron sacar el Libertad. Ni con ayudita no se le pudo vender. Pelota parada este día. Tiene que Jiménez salir. no es más malo que... Dios mío. Uno de los peores jugadores que vi. Qué grande Caballero. Freddy. Ahí Jiménez. Freddy nos confirma. Con Ernesto Caballero. Lo de Alex Arce. Hay pelota parada para Cerro Porteño. Costado derecho. Fernández en la barrera. ¿Te imaginas ser Néstor Jiménez y que la selección ande bien después que te hayan convocado vos? Atención con esto. Pelotas paradas para Cerro. Viene el esférico de Ignacio Aliceda. ¡Ah! ¡Cabezazo! ¡Gol! De Cerro Porteño, el Bocón. Jonathan Torres de cabeza mete un testazo. Excelente el centro a Liceda, hermano. No, así le Medio tira gol centro, a así la le- cabeza le tiró, mira. Toma a hacerlo, Qué prácticamente. bien, Gerard. No, y Qué también bien. Jonathan Torres, que Libertad se está volviendo su víctima favorita. Recordemos que Jonathan Torres debuta como goleador en Cerro, marcándole un gol a Libertad. Y justamente de cabeza, que fue en la olla en ese partido tan polémico que Cecilio falla su penal a lo último. El Bocón pone el primero. El Bocón pone el primero. Está ¡Vamos! ganando Cerro Porteño 1-0. Na. 22 y 26, el tiempo de juego auspiciado por Pilsen, sponsor oficial de la selección Jonathan paraguaya. Manuel Torres, 25 años de edad, convierte su segundo gol con la camiseta del Ciclón. Pelota para Fernández. Atención, No. Hugo. La baja de No. pecho. ¡Epa! Nada. Hugo. Viene el remate. Uy. Le queda a Lucas Sanabria. ¿Cómo le queda? Reacciona. Libertad reacciona. ¡Vamos! Toca. Ahí va la carga. Primo. Cerro ahora. Vamos a ver cómo está. ¡Ole! Ignacio. ¡Baile, ¡Ole! gordito! ¡Baile, gordito! ¡Hacelo, ¡Epa! ¡Baila el gordito! ¡Baila! El mejor jugador de fútbol paraguayo, viejo. El mejor jugador de fútbol paraguayo. Ese es famoso. Ese que habla así luego es una narita tapada. Sí, Una narita tapada. Señores, gana Cerro Porteño. Se pone interesante el partido. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Quedó sentido el hombre de Libertad. Seba Ferreira va a volver con todo contra 2 de mayo y va a ser goleador, dice Marco Ruiz. Lo que juega el gordito, viejo. Lo que juega el gordito. ¿Cómo juega Ignacio Licea? Magia. Gracias Giovanni Raquín por Dios el mío. Quíreme. ¿Quién ligó? Dios. ¿Quién ligó? A ver. Hay un jugador tendido. Tapa la pantalla, vayan compartiendo. Cerro está ganando 1-0. Gol de cabeza de Jonathan Torres. Ayer yo fui a la cancha y Olimpia salió diferente y preparador militar se nota. Dice, gracias por... Te vimos ayer Se en el lastimó. shopping del Sol Uito con se una lastimó. nena y un señor, te dice su papá, boludo. y Mi su papá y mi hermanita. Con una nena y un señor. O sea, qué loco que las generaciones no le conozcan a Gran. Es mi papá y es mi hermanita. Está en el shopping con mi papá y mi hermanita. Ahí está. Lateral para Cerro Porteña. Sebas, mandame saludos, dice Kevin 19. Kevin 19, saludo para vos, papacho. Gran abrazo. Atención Marcos que... ¿Sí? Ruiz en el chat dice que en vez de Alcaraz deberían de haberle llevado a Sea Ferreira. Ojo, Atención que va la carga. No. Libertad está ahí, corner. no le podés llevar a Sea Ferreira a la selección. Está lesionado. Lesionado, Se muchachos. recupere, va a tener un partido. No hay forma de que vaya. Hay córner para Libertad, para el conjunto Gumarilo. Van a levantar la pelota al área que se viste de blanco. Hoy Libertad en su cancha. La escolta atenta a este tiro de esquina. El partido está 1-0. Gana Cerro Porteño. Gol carajo, dice FXD. Pelota que vendrá de Libertad al área. Peligro total. Viene el centro. Y está sacando con un testazo Cerro Porteño. Está peligroso. Ya se viene con todo contra 2 de mayo, que sería el próximo domingo. Pero no podés llevarle peor una lesión y un partido. No es un jugador tan trascendental para
Para arriesgarlo así. Para arriesgarlo así. No es como Julián Ciso que, por ejemplo, se entiende si es que va. Claro. Vamos, Libertad, carajo, dice Hugo Mena. Mira vos. ¿Qué minuto tenemos? Minuto 25, primer tiempo, muchachos. Gana Cerro Porteño por el marcador de 1-0 ante el Guma. Ahí va la pelota arriba que viaja, busca el Gumarelo empatar el partido y Cerro quiere. ¡Epa! ¡Ojo! Carga ilegal. Carga ilegal del Viene hombre patada, le de dio Libertad, Néstor Jiménez. ¡Epa! Juez dice, se reventó Huguito. Sí, señor. Hola, Erika Pintos. Hay muchos Pintos hoy, ¿eh? Erika Pinto, Erika gran Pintos. saludo para Está- vos. Mi sobrinito Maxi también. Prima. Es mi hermana. Están No quería todos decir, pero bueno, porque los perros van a preguntar. Están todos Dije los eso, sí. Pintos, o sea, Erika imagínate. Pinto 720. Excelente. Gran También saludo está para mi sobrinito que seguramente estaba viendo. Maxi, mandame un saludo que es tu... Maxi, tu- querido, te crack quiere mucho, total. dice. Un Maxi. crack, Maxi. Vos Ya sos su vamos a ídolo. conocernos, Maxi. ¡Qué Crack. grande! Ya en instantes. Salida para Martín Arias. El chat no defrauda, Gerard. No, ahí por eso no quería decir que era mi hermana porque los perros son mortales. Férico arriba, Dios mío. atención a ver si le alcanza, se fue. Están todos los Pintos con nosotros hoy. Pablito Pintos. pelotudo, ¿qué te decís? hincha, man, ¿Qué tranquilo, decís? tranquilo, te estoy No. hinchando. Se enoja, ya te enoja ya ahora. Gerard. No. Dale, muchachos, tap. 7000 likes. No puede ser. No puede ser. No puede ser que tengamos 7.000 Nosotros en no una somos- transmisión de Cerro, boludo. De Cerro, de Olimpia te acepto 7000. Olimpia son 30 por live. Ay, qué Espero 7000 siendo de Cerro. Una transmisión es una vergüenza. Tenemos que tener por lo menos 20.000 ya. Dentro Para de- el primer tiempo. Para el primer tiempo, no, para el primer tiempo tienen que ser 50.000. Tapa la pantalla. Dale. Si sos de Cerro, tapa la pantalla porque de Cerro está ganando. Atención que hay juego con la mano para Vamos, Libertad. Dale. Va el remate de Hugo arriba y afuera. Real Pedo juega Libertad. Ajá, Ayu, me voy a TikTok, dice FedEx. Dale, Fede. Qué grande, Fede. Me voy a dar tap, dice Fede. Qué grande. Dice, hola, me saludas, porfa. Mateo Portillo, ¿cómo estás? Hugo Mena. También saludos a Luis Gabriel González. LGG. Ahí dice, ¿qué piensa de Quintana? Tiene nivel de selección total. Coincido. ¿Está en la sub-20 o no? No, está en la sub-20 él, pero imagino. nos estábamos olvidando de él. ¿Vos ¿Qué, sabés para la que selección mayor? Para la selección mayor, por lo Yo menos creo para que ir. no va a ir todavía. Pero tiene la sub-20. Como Sí, no, la sub-20, eso Epa, sí. Luis Gabriel dice, ¡Eh! ¡Epa! Falta, ¿Quién es señoras y ese? señores. Sucio. Había falta ¿Quién del es? jugador de Libertad. Néstor No Jiménez. está jugando al cuerpo directo. No, creo que es Ernesto Uy. Caballero. Ernesto. Tapa la pantalla. Bien ahí. 10.000 ya. Dale. Vos sabés, la otra vez hablé con un señor que Hola, hace- Edgar. Mateo, saludos, ¿sí? Hablé con un señor que era mi Uber. Y me dijo que él jugaba con... Ernesto. Ernesto, así, no me acuerdo en qué equipo no sé si era Atención que Melgarejo, reacciona Pollo. Lorenzo Melgarejo. Va Libertad a la carga. Lucas Sanabria mete juego por el costado derecho. La vaca ahora. Ernesto Caballero. Ernesto que va. Domina la pelota. Ernesto va hasta el fondo. Quiere cruzar. Se da la vuelta con la pelota. Mamita querida. ¿Y quién iba Vos a sabés que decir que este señor representó a la camiseta de la selección paraguaya? Garnero ladrón. Garnero ladrón. No tenés vergüenza, boludo. Vos sabés que yo lo conozco a Ernesto Caballero y varias veces jugué con él sintético. ¿Saben qué? Su hermano es tremendo crack. Pero eso que no se explica. Que como su hermano no pudo llegar y él sí. Vos sabés que yo hablé justamente con un Uber, que era su compañero del Quelito, no recuerdo muy bien en dónde, un general Caballero en algún momento. Y me dijo que es un crack, es un genio, es de los mejores, su representante. Es muy bueno. Con razón. ¿Y Tapa sí? la pantalla. Dice, Eso jaja, explica. qué burro Ernesto. Dice, Gustavo Caballero juega pádel en Santos. Es cierto, Gustavo tiene que venir No, ya, ¿eh? muchacho. Tiene que venir Yo voy a Gustavo. ser sincero con Gustavo Caballero, me parece un jugadorazo y tiene que venir a la selección en algún momento, pero su equipo tampoco acompaña. Su equipo una Eso sí. vergüenza. Su equipo una vergüenza. Saludale a Pablo también, hermanito, dice, también está viendo. Pablo, mi cuñado. Un gran saludo. Enviarle que también vos sos su ídolo. Pablo, querido, crack total, un gusto, ya les digo, ya vamos a estar por ahí, vamos a comer un asadito. ¡Qué Ya, grande! No hay de otra, nos vamos. Asadito pagado por Marcos, ¿verdad? Epa, como tiene Claro, que ser. claro, como tiene que ser. Cerro, como siempre, empieza ganando y después pierde. Se viene la remontada de Libertad, dice Marco Ruiz. No, eso es lo que sueñan todos los olimpistas ahora. Muchachos, les cuento. Estábamos en 7.000, ahora el doble, 14.000. ¡Uy! Esto es Subió de transmisión golpe. de Cerro. ¿A los cuántos el gol? ¿A los El cuántos? gol llega a los 50, sí o sí, mínimo. 50.000.
50.000 Qué llega el testazo. segundo del Cerro Porteño. Qué golazo. ¿Qué te está mostrando la repetición? Qué golazo de Qué Torres, qué testazo, entre sí. muchos, entre muchísimos. FedEx Media Luna se llama. Cállate, Marcos, dice Fede media luna. Tu user lo que me dijo que... Dice, ¿por qué Angeli está con la remera de Cerro y con Kepi? Dice, se viene la remontada de Libertad, gol de Melgarejo y Hugo Fernández, dice Marcos Ruiz. Le mandamos un saludo a Angeli, gran futbolera. Gran luqueña. Gran luqueña que ¿Vos sabés que hizo entré su en el- debut acá. Entré en el stream ayer Ella y- hizo su debut acá en Sí, Pasión. y ayer muchos no lo conocían en el chat. ¿Qué hace ¿En esta? serio? Decía. Y yo así, tipo, sos nuevo. Ella debutó en Pasión. Sí. Porque gracias a nuestro scouting. Espectacular fue. Que me habló nuestro scouting. Ayer le encontré ¿Qué farreando. dijo? Que quiere volver. Y que Ojo. vuelva. Yo le dije, volvena. Yo estoy más maduro. Cambié. Atención que va la carga, Libertad que está maduro, va Melgarejo, arriba y afuera. No podemos mostrar los partidos porque nos bajan, ¿Vos te acordás? nos demandan y nos sacan la cuenta. ¿Ver nuestro scouting que le descubrió el talento? Sí. ¿Sabes quién te habló, verdad? No digas nombres. Y me dijo... "Vea, Este. yo- No. ¿Cuál es otro scout? ¿Y quién fue el que le trajo a... Yo tengo una chica del Ah, Luque. F. Me dijo, quiero volver. Adentro, Y me es dijo, espectacular. La verdad que esto es una mala decisión. Ya estoy más maduro. Ya con... ¿Y como cómo hablan? Como futbolista. Pero tipo ya ahora. Pérez, predicción Cerro 2, Libertad 0, dice Jonathan. Y va Dale. la carga Ignacio Aliceda. Y cuando el Dale, gordito gordito. tiene Dale, hay gordito. peligro. Ahí está Ignacio. Jugátela. Aliceda toca atrás la pelota. Responde Blas Riveros. Riveros decide retroceder y más atrás corresponde la pelota Cerro con Luca Quintana. ¡Qué grande, Luis! ¡Qué grande Luis! ¡Opa! papá! Luis, grande papacho. Se viene la entrada. Yo le cuento más que la gente que está por sobre mí está más enfocada en rally. ¡Uy! ahora. ¡Uy, Y va la Federico! carga y se va. Blas Rivero cruzó. ¡Torres! ¡Toca no! Lo que se perdió Aliceda. Lo que se perdió Aliceda. Lo que se perdió Aliceda era el segundo. Era el segundo. Era el segundo de Cerro. Explícame, Pinto. Sebas. Y no se puede explicar, se apuró. La única explicación. Offside, dice el chat. Offside era. Offside era, pero muy finísima ¿Y por lo este, que... cómo se comportó? ¿Quién va? ¿Loquito está o no? No, Curita me escribió ya el PB, será. Muy raro, po. No te puedo mostrar. Rara, po. No te voy a mostrar porque Curita es mi amigo y no puedo develarle así. Mi amigo me dijo algo y yo reservo eso. Se fue a su casa. No, deja de mentir. Va la pelota, saca Cerro Porteño. ¡Epa! La Carga. patada. No hay falta, dice el juez. Totín eleva la cabeza, mira y va Cerro Porteño. Pelota arriba para Torres, despeja Viera. Le queda el esférico a Ernesto Caballero. ¿Van a transmitir el jueves? Sí, señor. Desde la cancha vamos a Sí. estar. Va Lorenzo Melgarejo. Después hay que ver, ya vamos a ayudar a planificar el IRL. Pelota al medio, saca Cerro Porteño. Le queda la pelota de vuelta al despeje del Ciclón de Barrio Obrero. Tapa la pantalla. Dice Enzo, 25K y gol de Cerro. Vamos a ver si Solo. está, porque va Torres. Torres media vuelta. Se va, pica la pelota y quiere llevársela. Va con todo ahora Cecilio. Cecilio se resbala con la pelota. Dale, Cecilio, ¿quién no. será? Dale, 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 vamos por el segundo Cerro, dice Jonathan. Sigamos al Mundial asado en casa. Dale, Fabri, ya está. Ya está, Fabri. Ya está. Vos lo dijiste acá. Yo ya hice aceptar con la Marquito. No tengo mi celular, Pablito. No puedo aceptar en la compu. Mala hoy acá. Bueno. Che, todos coincidimos que Matías Damián Pérez está haciendo un gran partido en el medio campo. Sí. Me gusta mucho más. Inclusive yo haría un cambio. Morel de central y que se quede Matías Damián. En serio te digo. Cambio directo. No, en serio te digo. O agarrás y lo pones a Matías Damián Pérez en el medio, lo sacás del equipo a Morel y que tus centrales sean Gustavo Velázquez con Luca Quintana. Banco. Por derecha, Ese sí. Fabricio Domínguez, por izquierda, Blas Rivero. Ese Dejate banco de más. joder. Banco. No. Morel ya. O Alema. Olvídate. Curita. Curita. Lisandro Mao, Curita. Franco ídolo dice Páez José. ¿Qué hace Páez? Vamos viendo la pelota ahora. Libertad, ¿eh? Tap, tap, el muchacho. centro. Saca. Vamos con los likes. Tenemos 19.000 ahora. Y va la carga, Libertad. Ahora responde Cerro.
Ahí está la pelota del azulgrana. El conjunto liderado hoy por Diego Martínez, que sigue en la conducción técnica. Recupera la pelota Libertad con Lucas Sanabria. Eleva el esférico. El conjunto blanquecino responde ahora Cerro. Y va a la carga Ignacio Liceda. A ver si lo paran. Ahí va Aliceda. A ver si lo paran. Ahí está Liceda. Toca atrás. Mueve la pelota y se va. Perfecto. Este es el gordito. Este es el gordito. Vístase. Porque va Dale. con todo el 31. Va metiendo la pelota por el costado derecho. Metió mucha potencia en ese pase, ¿eh? Y eso guarde memoria ya y Cecilio no estaba tan abierto. Ojo, recupera Cerro. Recupera bien. Fuera Chiqui y Marcos de T. Dice, epa. Curita, se te que el loco. Cecilio Domínguez, pero por favor no se peleen. Pelota de Fabricio Domínguez al área. ¡Ah! Martín. Hacete que el loco, Curita. No, no. Tapio, dice. Y claro que sí, tap, mi bro. Metele en al tap, mi querido. Aldo Díaz, 357. Aldo Díaz 357. Saludos para vos. Espectacular tus videos, ¿eh? Franco, ¿le querés copiar huevo el bigote al dios Lulax? No me vayan a comparar con Lulax, por favor, muchachos. El bigote es marca registrada de mí. ¿Por qué, veo FedEx? Bien, FedEx está llevando la carga de los likes como Solito. como loco. Vamos por la 25K y Censo, dale. Vamos a ver si llega el gol a los 25K. Vamos a ver cómo responde. Cerro Porteño está ganando 1-0. Va a la carga ahora Hugo Fernández. Fernández con la pelota. Fernández decide retrocederla. Mete atrás. Se va a la carga Lucas Sanabria. Decide ponerla atrás ahora de vuelta. Libertad. Dice, para ustedes el penal que cobró Juan Gabriel a favor de Olimpia fue penal, ¿eh? Para mí sí. Yo no vi. Para mí también. Pelota de Lorenzo Melgarejo. Dice, ¿será que pueden mandar un saludo al equipo de Portugal del Colegio San Pedro y San Pablo? Saludos enormes al equipo de Portugal del Colegio San Pedro y San Pablo. Grandes. Viene la pelota para 20.000. Libertad. 20.023 ya ahora. No, vamos a pasar alias para que nos transfiera al 20.000. Ah, bueno, viene la pelota al área. Ah, saca Cerro, se pone intensivo. Este juego viene el remate de Lucas Sanabria. Fuera. Desde Carapeguá, dice, saludos Dani, saludos Lidia Cerrista. ¿Cómo te va, Lidia? Saludos de Itagua, dice Enzo. Linda la ciudad de Itagua. Fuerza Cerro Porteño, dice Lidia. Dios mío, Acarazú, me da Alcaraz, dice Freddy Dávalos. Buena muchacha. Hola, Marce, ¿cómo te va? ¿Te sirvió bien la historia, Marce? Salida para Martín Arias. Salida para el portero. ¿Puede mandar otra vez saludos, por favor? Porque no grabé. Inderas, chore. Te va a pasar mi alias. Salida de Martín Arias. Saludos para... A ver. Saludos para el equipo Portugal del Colegio San Pedro y San Pablo. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Portugal! Salida para Martín Arias. Saludos de La Plata. Grande, Pai Javier. Tocando la pelota Libertad ahora en la mitad de la cancha. Esto está 1-0 a favor de Cerro Porteño en 38 minutos. ¿Gol de quién? Gol de Jonathan Torres de cabeza y su segundo gol en lo personal contra Libertad también. Hola Graciela Flecha, ¿cómo te va? Franco ve más su celular que el partido. Fake fan, dice. Ahí te lo dijo. Va Lorenzo Melgarejo. ¿Quién gana? Cerro Porteño. Gacielita. Dice Marcos, no me quejo si me regalas sector preferencia platea. ¡Epa! Opa. ¿Quién se quejaría, sí? Claro. Saludos a Itacurubí del Rosario, dice Julio César Sorensen. Saludos a mi tío Papi Vera. Saludos al querido Papi Vera. Hola chicos, ¿quién gana? Tu chaparrita. Está el partido 1-0 a favor de Cerro. 1-0 a favor del Ciclón de Barrio Obrero. Pelota arriba para Jonathan Torres. Despeja, mira. Saludos desde J. Auto Saldívar. Dice nuestro querido Gustavo Coronel, ¿sí? ¿Cómo carreamos al mayor de quiero decir? ¿Por qué, Epa. Recupera y va. Gracias a Lucas Pintos. El verde. El rojo. No, el verde, ¿cómo carreamos? Este. Por eso me estaba fijando. Mira este. Es lo que se carreó mundial. Sí. Los labitos me metí un poco. Papito, A ver si el gracias aparece de repente. ¿Alguna opinión sobre Cecilio hasta ahora? Nada. No ha hecho nada, Cecilio. Negativa las opiniones que tengo hacia Cecilio. Lo mismo de ¿Ustedes pusieron siempre. esto por Luque? No. Se quemó de un lado. Vamos a quitar foto ahí para...
Ayer no se prendió esto. Y ahí está, Luquecho se metió. Sebas, no sé qué pasó, pero ya no soy admin del grupo, dice Lucas Pinto. Pero coño número será, Ande. Pero coño número será. Qué loco, viejo. Te hincho más, decirle por qué. No sé, seguro. Qué Otro loco, administrador, decirle la ya verdad. que le sacaste. Otro, ¿Qué hace, no, yo Miguel? no sé, yo no manejo mi grupo. Qué grande, Miguel Luf. Che, Miguel, ¿qué tal para venir? A ver, ¿qué día es lo que tenemos libre? Miércoles. Miércoles por ahí. Demasiado, que ya tenemos libre, como si tenemos muchas cosas. Tenemos no, con la partido, albirroja de tenemos albirroja, vos. ¿cierto? El lunes que tenemos. Vamos a invitarte, Miguel. Miguel, venía a Pasión. El miércoles está bien. Vamos a hablar de Previa a la fútbol. albirroja. Para hablar, o si te dejan nomás. Si te dejan. Pero vamos a hablar de fútbol. Totín es tontín. Es No. tronquín, dice. Cerro está ganando. 1-0. Atención que va la pelota arriba. Este curita se quedó totalmente anonadado. Mira cómo lo escribe. Qué grande, mi querido Curita. Miércoles juega Olimpia. Di las chores. Tampoco, entonces. El día del partido de... ¿Cómo pio? Ah. ¡Epa! Varilla por lo mínimo. ¡Qué patada le metieron ¡Epa! a Cecilio! ¡Epa! Miguel Luz, si sos olimpista, puede venir el miércoles también para comentar. ¡Qué patada le metieron! Miguel Che, olimpista. ¿Mía olimpista? Creo que sí. ¿Seguro? Sí, creo que sí. Mira, pues no habla más. ¿Le espantaste Ya ya? le espantamos ya. Perdón, Miguel. 29K, ya me voy de Twitch. Bueno, me voy a Twitch, dice Fede. pues, Vení, Fede, Fede Media Luna. Fede Media No, Luna. mira, media luna. Estoy, sí, dice, qué grande. Dale, ya está. Te vamos a escribir. Te vamos a escribir, mi querido. De Luque nomás. Qué pucha. Quiero ver tu mensaje privado. No te voy a mostrar. Espera, no vas a apagar la cámara. Te voy a obligar a No que me te muestres. voy a mostrar. No te voy a... Cállate, Marco, dice Fede. Parana. Ah, Media Luna es tu apodo. ¿Por qué, pión? Porque está relleno. Ay, De crema. mamita querida. No, pero qué asco. ¿Todos son cerritas? No, señor. No, yo no soy cerrita. Él es de CCP. Todos somos de cerro siempre. Algunos no quieren nomás aceptar. Eso sí. ¿Qué es lo que es? Y todos son de cerro siempre. En el No quieren nomás fondo. aceptar algunos. Hasta los olimpistas mismos. Y sí, en el fondo son de cerro siempre. 42 minutos. 42 de primer tiempo. ¿Qué tal pierden las views cuando juega Olimpia? Ayer estaba un poco Aunque ganase. bajón. Bajón. Aunque Está. gane el partido y todo. Media de 80, 90, 100 máximo. ¡Pelota parada! Marcos de Cerro Corada dice: ¿cuándo reacción con Norti? Nunca más. Pelota parada que corresponde al ciclón de Barrio Obrero. ¿Por qué ve así? Vos tenés No. gente vetada acá en el proyecto. No. Yo tengo dos en mi cabeza que ya... Sí, bien directo el dedo. Pelota parada para Cerro. Ignacio Aliceda le va a pegar. El gordito manda al centro del área. ¡Al cabezazo! Uy. Despeja Su Libertad. cabeza. Ay. No sé si era Torres otra vez o Quintana esta vez. Fe, ja, puede ser malucado. Gracias, mi querido Claudio, por el quiéreme grande, Claudio. ¿Cuánto pio va? Está 1-0 ganando Cerro Porteño. Está 43, está en los 43. Se atan las agujetas Ignacio Aliceda. Agujetas. Ignacio Aliceda le va a pegar a la pelota. Vendrá la pelota al área. Hay peligro en esa zona. Se pinta la Surgana al área de Martínez Silva. Vendrá el esférico. Segundo palo. Saca Libertad. Le queda Morel afuera. Dios mío. Pero bueno, para terminar la jugada por lo menos. Para terminar la jugada. Solamente por eso. Sí. Sí. Pero es que ya interpretó a su manera ya. Toca Libertad. Franquito y su amor imposible. Romy dice: ya llenaron. Yo nunca me fui a la mierda. Pinky Guido. Coque es lo que estará, mamita querida, Coque. Atención que va. Ese que va a hacerlo para saberlo. No calientes la comida si no te la vas a comer. Ahí la tirada que corresponde. ¿Está jugando bien Cerro? Sí, mi querido Alexis Fernández. Predicción de Paraguay para el jueves. Todavía no te puedo decir eso. Dice: ¿cuándo está el partido? Chechi Morínigo está ganando Cerro Porteño 1-0. Ahí lateral. Mueve la pelota Morel. Morel que soltó el esférico y va a la carga Fabricio Domínguez. Va Fabricio, tocó para Totín. Totín que no puede. Ya recupera Libertad Claro que en chance, salida. Miguel Luz. Olimpia tiene muchísimo... O sea,
primera vuelta, tiene muchísima chance en la Olimpiada. Daniel tira algo Pero que para mí es correcto. Es impresionante cómo Morel ralentiza Sí. El partido. Al medio campo de Cerro y el partido. Sí. Claro que hay chances matemáticas para Olimpia, pero eso tiene que pasar una catástrofe en los equipos que están arriba. Cerro Guaraní. Tiene que haber un bajón de Cerro, tiene que haber un bajón de tomar Guaraní. algo? ¿Vos querés Sí, tomar quiero algo? tomar. ¿Agua? Agua. Sí, agua. Voy a comprar agua. Te agradezco. Está abierto el pedido de Eduardito. Epa, perfecto, sí. 45 minutos del primer tiempo. Atención, ¿eh? Ahí mueve y toca la pelota ahora el señor Ernesto Caballero. Se viene el esférico para Sanabria. Sanabria que juega para Super Ramírez. Manda al centro al área. Hay peligro. No. 3 minutos agregados. Esto sigue. 45 ya. ¿Quién está lesionado? El Cerro Porteño. Perfecto, Cecilio. Hay muchos. Pide Torres. Va Cecilio. Cecilio Lindo. que metió la pelota para Totini. Dale. Espera Torres. Va Totini. Espera Cecilio también. Cecilio Hacelo. Domínguez. Hacelo. Pegale. Cecilio, Hacelo. pegale. Mira, Cayó. parecía. Cayó. Pero ¡Cayó! de primera. ¡Cayó Cecilio! ¡Qué buena jugada que metió! Y después de eso, terminó. Y va ahora. No. A ver esto. Porque es muy raro cómo cayó. Espera, vamos a ver. Barrabao. No, se cayó solo. Dios mío, lo de Cecilio. A ver. No, No, se cayó nada. solo. Y lo Lo toca, se quiere pero tirar. Prefiere Sí. tirarse y no definir. No, lo rosa nomás. Nada, lo no toca. es para penal ni en pedo, Dios no es para mío. penal, no es para Dios penal. mío, Cecilio, tenías todo. No, Mira 1 el a arco 0. de frente, por lo menos chutar, no sé, a la tribuna o algo, pero chutar la pelota, viejo. ¿Quién está buscando el penal ahí? Dios Gracias, mío. Lucas Pintos. A Dios ver, mío. ¿qué pasó? Pelota, pide el juez. A ver. Gordilio Lentines dice, no, tranquila, Alan. ¿Cuándo reacción con Orti? Él está en otro medio, mi querido Lucas Pintos. Porque has compartido y porque has donado, te respondo. De vuelta. Y porque sos amigo de mi querido Sebas. Si no, no te respondía. 47 de juego. Vamos, Cerro, dice. Y Raúl, no te voy a preguntar más, mi querido Ariel López. Así los juegos, hacelo, dice Vidal. El partido se va a terminar. Vamos hasta los 48. Vamos a ver si Cerro puede marcar el segundo. Torres, que son Vamos. todo para Totín. Amarilla, domina la pelota, buscaba a Liceda. No puede. Así los juegos, hacelo, dice Cecilio. Ya está en intermedia, dice Héctor. ¡Qué lindo! A la carga Ay, va. ay, ay, sí y pasa. cortaron la pelota y lateral para Cerro Porteño. Cerca de Martínez se produce la acción. Viera pidiendo que se marque. No se puede mostrar el partido porque nos demanda, no baja la cuenta y no somos irresponsables como algunos que muestran el partido. Hay lateral que corresponde al conjunto de Cerro Porteño. Blas Riveros. Cecilio miró mucho la Rosa de Guadalupe, dice. Ahí va Blas Puede ser. Riveros, el salto que está, le queda a Morel, Morel que eleva, qué intrascendente pasa a ser Morel en las jugadas Y sí. peligrosas, no puede. Facu Valdés, no podemos mostrar Facu, no podemos, terminó la primera etapa. Terminó la primera etapa, muchachos. Para mí, Cerro está ganando merecidamente este partido. Fue el que buscó el partido desde el minuto 0. Y ojalá que Cerro pueda en este segundo tiempo cerrar a lo Martínez refugiarse ya otra vez. Desde mi punto de vista, Cerro tiene con qué para poder meter más goles. Dice Cecilio, eso es verdad, dice Miguel Luz. Cecilio mira mucho la Rosa de Guadalupe, viva fútbol libre. Te banco Alan, dice, qué burro. No, tranquilo, tapa la pantalla, muchachos. Terminó la primera etapa de este partido. ¿Qué opinan de la Miña Mal en Nicky Nicole? Buena pregunta. Upa, ¿qué ¿Qué opinan? ¿Qué opina el chat? Yo quiero saber. Yo también quiero leerles. El bailado en el segundo tiempo, dice Puede ser, bancaría también. Ariel bancaría. López, el bailador. El tema es que para mí el más flojo de Cerro Porteño, o sea, los más flojos de Cerro Porteño son Cecilio y Jorge Morel. Hay que ver y puede entrar Sergio Araujo en vez de Cecilio y por Morel. ¿Quién podemos meterlo? Por Morel, no sé, no. Yo sé que está Wilder Viera ahí, pero... Ha de apretar bien todavía, Nick. No, para un poco. Hola, mandamos saludos, Lulax. Saludos.
Dice, Nicky Nicole es hermosa, pero una casa fama. Cada vez le banco menos. Araujo no está, creo, dice. Aguante Gumarelo, va a dar vuelta, dice Marcel Ramírez. Voy a fijarme. Marcelino también pide Ariel López. Y Marcelino. Marcelino no sabía... Jorge Marcelino tuvo expulsión, pero en la Copa Paraguay. Así que creo que puede estar. Sí, expulsión tuvo, no, hay que se lesionó, porque hubieron 2 lesionados en ese partido que eran juveniles. Sos crack, felicidades por tu llegada, Newell's Colmán. Dice, te dicen Josué Colmán ahora. Vos sabés que ahora todo el mundo me está diciendo Josué Colmán. ¿Le parece, híjole? Vos decís que... Después más con el tema que tenía mi pelo teñido, peor. ¿Ya te sacaste ya el pelo teñido? No me saqué. Tengo todavía todo... Fachero que está. ¿Por qué me tenés que pibolo? Fachero que está. No, pero yo uso nomás de costumbre. Dice, Nicole le dice a la ONU, ya tuvo Argentina. A Nicky Nicole le dicen la ONU, ya tuvo argentino, mexicano y español marroquí. No, tranquilo. Colmán del Temu, dice el chat. Chocho, gracias por seguirnos. Sebas, ponete el Kepi Capé, dice Miguel Uf. No, pará. Ñoñueño el más. Pará, pelotudo. Dios mío. Ñoñue le bajó. Sebas, contar un poco tu trifulca con el hincha de River. Y más fue por el tema de que se pasó reiterándola a Paraguay. Varias veces ya me apareció sus clips. Después la gente también me envía al Discord que nosotros reaccionamos siempre en Kick. Y más fue por eso, defendiéndola a Paraguay. Después él respondió. Y ayer tuvimos nuestro debate y le eduqué bastante. De hecho, voy a ver para tratar de sacar las mejores partes, los mejores clips. Así entonces para subir, para que vean, por ejemplo, partes del debate que tuvimos ayer, que fue casi 3 horas, Marcos. Legal, pero Ahora hablamos de todo. Le eduqué bastante. Terminó amándola a Paraguay. Sí. Después de que hablaba tan mal de Paraguay, terminó amándola a Paraguay, viejo. A Pero nadie le abrimos los Cerrita, ojos. dice Adrina Ojeda. A nadie Cerro. ¿Cómo Le que a nadie? parece Si a estamos Bruno ganando Pon, Perón, Baitema, no entiendo. Qué Eh, bueno tu... ¿Qué dice? Esa entrada ni Sergio Ramos tiene. No, pará, Qué boludo. bueno tu día. Entrada de cochera, Sebas, dice. No, pará, pelota. Hola, Sebas y Marcos. Vamos a Cerro Carajo, dice Mendoza. ¿Qué hace Mendoza? Mendoza Saludos, siempre Pacho. está. Mendoza siempre está. Él es un seguidor fiel. Tipazo es. Oíme, Marical López, no te dicen Sebas, dice Mahoma. Pará, pelotudo. Después dice Colmán Dioquero. Sí, Nacho. Están con todo, el curito está con todo. Saludos a los muchachos. Hola Rubén Andino, ¿cómo te va? Te banco, Seba, pero tu club es lamentable, dice Marcel. Marcos con ese corte tiene el aire de Cecilio, mamita. Vos sabés que, no sé, tenés un aire de Cecilio No, Domínguez, no la me verdad. voy a decir. Lo quería nomás decirte, pero no, yo no te digo en los futbolísticos, capaz en los futbolísticos hasta vos sos mejor ya, ¿verdad? No. Pero a lo que quiero llegar es tipo, no sé, así facialmente, tipo tu pelito rulito, sombreadito. Sos Cecilio Domínguez literal. Epa, quiten un poco el foco que está encima de Seba, demasiado brilla por su frente, dice. Dios ¿Puede mío, pero superen, viejo. Superen, ¿Puede boludo. mandar un saludo para Johnny, dice? Johnny, un gran saludo para vos, papacho. Gran abrazo. Sebas hace asado si gana Cerro, dice Erika Pintos. Hacemos una. ¿Cómo está el partido? Está ganando Cerro Porteño 1-0. Y está ganando el Ciclón. Primera etapa terminada. Está ganando el Ciclón de Barrio. Era un partido muy importante. Para mí acá no importaba la forma, pero la forma en que está ganando Cerro. Espectacular. Para mí está jugando bien. Cerro. Cerro fue el equipo que más propuso desde el primer tiempo, desde que empezó el partido prácticamente. Si recordamos, creo que la única jugada clara que tuvo Libertad fue justamente este cabezazo que se fue, que está mostrando en la repetición. Cabezazo Sí. en el travesaño. Esa fue la única jugada clara que Libertad tuvo en todo el partido. Después Cerro siempre ganó, siempre las segundas pelotas, fue el que más propuso, fue el que más estuvo encima del rival. Entonces, merecidamente, Cerro Porteño está ganando este partido. Pero bueno, hay que tratar de cerrarlo desde mi punto de vista, porque siempre cuando es 1-0 está ahí. Está ahí, Ahí siempre el nomás. rival, ahí nomás. Como te demostró ya Libertad, que no necesita de muchas ocasiones para meter gol o para generar peligro. Entonces, lo mejor sería tratar de salir de la misma forma que Cerro Porteño salió en este primer tiempo, o incluso mejor. Y algunos cambios. Para mí, los cambios, Morel es uno de los cambios cantadísimos con Cecilio Domínguez, y después no tocar tanto el equipo que está funcionando bien. Y también lo de Matías Pérez. Lo de Matías Pérez, que en el medio está muy bien. Está muy bien, me está gustando mucho. De hecho, él ya demostró luego, creo que tiene como 7, 8 partidos ya jugando en el medio. Sí. Y muy bueno Pérez. Yo banco más a Pérez en el medio, la verdad, que Morel. Coincido. Banco muchísimo más que jueguen en el medio ahí con Morel. El tema es que lastimosamente no tenemos uno
que esté en alto nivel que pueda jugar al lado de él. Eso es lo que otro problema también. Capaz iba a ser Gastón Jiménez Sí. o Piri Damota si estaban, pero están lesionados los dos, ¿verdad? Pero no hay de otra que tiene que jugar Morelos, tiene que jugar Wheeler, tiene que jugar Fabricio. Y así. Pero espectacular el partido de Pérez jugando en el medio. Tiene muy buen pie Pérez. Pérez Se es lo muy bueno. Se lo infravalora mucho en tema de su... Bastante. Dios mío. Bastante. Dice, ¿vieron lo que Almeida dijo que con Richard va a la guerra? Sí. Y puso va a Seba, dice No, alguien. pará. No Puede le mandarle pare- un saludo a Rubén, que está de cumpleaños hoy, dice Pato. ¡Opa! Un gran saludo. ¿Quién está de cumpleaños? Rubén, un gran saludo. Feliz cumpleaños, papá. Y que todo tu objetivo en la meta se te cumpla, papacho, en la vida, en tiempo y forma. Se te quiere, viejo. Abrazo grande y feliz cumpleaños, papacho. Seba, ¿conoces High Recovery? Dice los muchachos. No. ¿No conoces? ¿Sabes para qué? Que- Te implantan pelos. ¿Para Ah, qué? pero, huevo. Pero viejo, si yo estoy tranquilo así, ¿por qué ustedes se preocupan? Eso no es la pregunta. Eso, mira, cómo no- y después dice que Franco no tiene mal, muchacho. Mira, espectacular, viejo. ¿Por qué de Luque vos? Ese es un mensaje Po, subliminal. ¿Cómo? Mensaje subliminal. O sea, ese luqueño ¿Cómo Angeli y Romy eso no se van a enamorar de Franco, boludo? Increíble, viejo. Es así nomás. Yo soy literalmente. Me retiro. Tranquilo, Opoy mísera. De tabido, de. ¿Cómo? Ah, no, se me salió para hacer lo que pensaba. Pero No, ¿cómo? lo tenía que decir. Demasiado fuerte lo que dijiste, será. Muy potente lo que tiraste. Qué grande Julio Seba González Cabello, dice. No, pará, boludo. Pará, viejo. Dios mío. ¿De dónde me sacaste esta agua, Franco? Ah, para lo que me estaban preguntando, ¿dónde hicimos el debate ayer con el Curepa ese? Yo hago transmisión en Kick, muchachos. Yo soy como el Sebas. Ustedes me buscan así. El Sebas y me van a encontrar. El _ Sebas. Y ahí ya le voy a aparecer ya. Pero le fundiste, pio. Le descuarticé. Sinceramente. Le descuarticé. Vas a ver los clics que voy a sacar Y le diste de masa. Le educaste. Le eduqué. Ahora se quedó amándole a Paraguay. Con eso te digo todo. Ya. El tipo después de que era uno de los mayores hateadores de Paraguay, que últimamente me aparecían mucho sus clips, esos hateándole a Paraguay. De hecho que, o sea, a mí me enviaban nomás la gente. Después de su propia comunidad, quería también que le eduque hasta su propia comunidad. Me escriben al privado y me dicen, espectacular, ¿verdad? Me dice, anda a educarle, nosotros queremos que por lo menos para que no sea más así como Paraguay. Pero los argentinos le quieren mucho a los paraguayos, viejo. No son todos. Por eso yo no me meto. Sebas, pero clips adversos, ¿ya subió todos tus clips? ¿Quién adverso? ¿Quién es Clip adverso. Che, clip adverso a nosotros, hermano, no sube. Tienen que subirnos también clip adversos. ¿Por qué, pio? Tipo de clip adverso es tipo una especie de Andrea Clips. Para mí es, sí. Mira. Clip adverso está. Ahí ya tenemos nuestra Andrea Clips, digámosle. Porque Pasión Clips no hay coi caca. No, No ¿por qué le vale. hace toda la gente? Estos son todos de Ale Roja y Gen nomás. Ah, pero ¿cómo si subió de Seba? Dice. No subió, No sé, co. porque ve que yo puse un streamer, o sea... No subió, co. Bola. Bola o eso. Pero yo no vi de Cliaverso, la verdad. Sí, vi de Burry muchísimo. Tiene muchos seguidores Burry. Que debatí yo. Burry le digo otra vez. O sea que él no se llama Burry. Es una se cuenta llama? fake nomás que se le dice. Él se llama Uri. Pero le dicen Burry por. Ya sabes. Ahí dice, el Seba Clip está acá, dice André. Bueno. Ahí está, se va a escribir también por ahí en el chat. Epa, a ver. No, y su Sí, propia acá comunidad está. subió muy varios. Subió clip adversos. Muy bueno. No, pará. No, con Pablito Lo que Pin. está viendo, boludo. Qué carajo, boludo. No, y Sebas Clip, una cuenta que. Bro, Claro, te haces tus clips vos. Buena No, pero onda. sube para trozarme los memes. Y está bien, boludo. Dios mío. Dios mío. Gracias, André. André, por seguirnos. Gracias. Seba el helicóptero Pintos. Dice, salió del grupo Subalo, llegó bien, Piccolo lo invita ayer en su casa. Sí, llegó bien. Llegó bien. Voy a un ratito. Metele al ñoa. Bueno, terminó el rally, será locura lo de Paraguay. La semana. Es pocucha. Lunes, Coque, Robert Singer al fallo. Sí. ¿Invitado? No. Yo mañana ya tengo ¿Planeas? que moverme ya. Tengo que mover mañana, el martes, el miércoles, el jueves. Y el viernes sí que como nunca. Como te dije, tenemos que organizar el IRL. No, eso es fácil.
Eso Sí, no pero tiene- ¿cómo? Necesitamos mochila. ¿Por qué yo te estoy hablando? Perdón. De mochila nomás necesitamos. ¿Y la mochila podemos transportar? Sí. Y conseguimos una bolsa de hule por si los perros empiezan a tirar cerveza, esas cosas y ya está ya. Y Ya cámara. está. Batería lo que vamos a necesitar. Yo me puedo quedar toda la madrugada si querés. Y yo también. Yo con lo de mi vida, yo me voy a quedar. Conmigo ahí en el centro. Sí. Ya está ya. Ahora el viernes, el de la Bueno, noche, y- off. El de mediodía sí vamos a hacer máximo. Exacto. Dice, y ese vaso de Luque, dice, y bueno, acá. De Guaraní realmente es. Un saludo para Pablito Pinto, dice, ayer le vimos en el shopping, dice el chat. ¿Y te cayó vio algo ayer? ¿A vos? ¿A vos? No, ¿a vos? No, qué feo. No, pero Nada que ver. Todo financiado por Papilla Rosa. Exacto. para Y por tenemos eso, pa- ayer no ligaste ni un sprint fill. Va, Ah, una- Ligaste. Y más o menos Una reme. una reme. Pero no, me fui a ayudarle, boludo. Me pidió ayuda. Hola, Seba dice Alencho. Alencho, gran abrazo, papacho. Saludos, rey. Vamos a volver a subir clip muy pronto, Seba, prepárate, dice André. ahí. Upa, mira. Bueno, ¿qué dice? Aguardando Grande. ya tu relato, Marco, para el jueves. Uf, qué locura va a ser. No sé cómo vamos a reaccionar. De Marquito, o sea. Esta, viejo. Cuando clasifiquemos Ese va después a de ser 15 años. Histórico, viejo. De- 16. 16 años, sí. 16 años. Un año más me faltó. No. Sí, pero el tema es que yo estoy contando, no estaba contando el año que viene, o sea. Eso quiero yo. Aguardando, dice, volvé Chelson, dice. Chelsongo es jefe ahora, chat. Chelson tiene mucha plata ahora. Chelsongo está como creo que como jefe de Facturando. jefe de deportes de Canal 13 y un canal. Dice, ¿no? sos el único hijo famoso en la tele que banco, Franco, sos crack, dice. Gracias, amigo. No sé si te trozó. No sé qué me dijo. No sé si fue al lago. Buena onda. Dice, una pregunta para los de Pasión. ¿Quieren ver...? No, viste, ya. Esta es tu comunidad, será. No. Esta es tu comunidad, será. Esta es tu comunidad, boludo. Gracias, No me- Mendoza, por no me- compartir. No me hago responsable de mi comunidad. Qué no me grande hago Mendoza 99. Bueno, se viene el segundo tiempo. Retrasado siempre de Seba, dice Fede Guma. responsable. ¿Cómo? ¿Por qué, pío? ¿Por qué? Bueno. No sé, vos sos vos sos de Libertad, viejo, no sé, boludo. ¿Quién es el retrasado? Epa, No sé, boludo. tranquilo. No. No se sé. está poniendo candente a través del tema, será. No sé. Pero... Usted le desafían a Seba y Seba va a saltar por ustedes, será. No, yo pregunto. Es un lado, obviamente, si todos los hijos de famosos son unos hijos de menos No todos son Franco. realmente unos hijos de puta. Buena onda son todos. Vos tenés un grupo ahí de hijos de TV, hijos de famosos. Y acá pasamos unos cuantos, Fabri Pavón. Fabri Pavón. Después yo hice streaming una época con Olite. Bruno Olite. Le conozco a Toby Rubín. Pero estoy ruido de tipazo. Todos pues son buena onda. La gente le quema nomás. ¿Qué le hace? Sí, nomás. Vos sabés que Franco, pero sí, bueno, hay muchos, la verdad. Pero Franco, vos le veis para ese cheto, no sé qué, nomás al mercado 4. Pero es muy humilde, boludo. No, a mí, ¿Qué me va a decir? fuera de Sí, bola. no van a empezar. Al pedo, No, pero no, yo voy a hablar, yo voy a hablar, yo vengo de afuera. Ahí se, Yo vengo de afuera. De esa remera, pero no era de No, pasión, mira, boludo. qué remera, viejo. Esa era de remera. pasión. Qué remera, Qué remera. Encontré mi placar, boludo, y traje. Linda. Y la única vez que se salvó del lote. De todo. Que yo perdí 10 camisetas por ahí. Mías. 20, pues, se fue. No, las mías. Señoras y señores, ¡Vamos! arranca la segunda etapa. Cerro Porteño gana 1-0. Quiero decir una cosa. Yo banco este horario de partido los domingos. Banco. Porque salí y estás tranqui después toda la tarde. O sea, para nosotros por lo menos pega. No sé para la gente que se va a la cancha y eso, ¿verdad? Pero... También para la gente que se va a la cancha. Atención que va a Cerro Porteño a la carga con el Ignacio Aliceda. Aliceda con la pelota. Aliceda quiere mandarle el centro. Saca Libertad. Pasión yogur de ajo. El del medio donde está, dice Abel González. Abel tiene algo contra vos. Hace rato ya. Abel es un gran... Son muy parecidos físicamente. Abel ¿Qué? Gonza y... Y Seba, ¿se parecen, vio? Abel Gonza es un amigo. No es un amigo, es un enemigo siempre. Siempre. Un enemigo poco- histórico. A mí me desafía eso, pero buena onda. Después te dice buena onda, Marquito, pero él es... No, pero hay esa clase de seguidores, que te tiran la mala para tentarte, pero tipo su humor es muy fuerte nomás. Ah, pero él sí no te aguanta, parece.
Y bueno, no podemos caerle bien a todos, viejo. Es parte de esto. Tenemos que tener hater, como dice Mocachino. No, mira. Hay que tener, como dice Atomic. No, hay que para tener un poco tu... Para Yado. Vas a decirme Yado en breve. tenemos que tener hater, así dice. Bueno, la segunda etapa ya va corriendo. Tenemos el partido 1-0. Gol del Guma, dice Cerro ni Rally sale campeón en la Libertadores, dice. No, así Abel no. Gonza tiene parecido con Campuzano de Libertad. Así luego. Así te digo. Sí, más o menos. Léamete. Fuera de bola. Gracias, Chompo. No, anatómico no, dice el chat. Te quiero, Seba, dice Mendoza. Qué grande. Yo también, papacho. Tap, tap para pantalla. Hay que llegar a los 50. Acá, dale. Tap, dale. No pares. La segunda etapa ya arrancó. Y Cerro quiere ganar. Cerro quiere ser protagonista. Quiere mantenerse en la punta. Después juega Guaraní. Otro perseguidor de la punta. Pero si Cerro gana, asegura todavía lo que sería la zona más alta de esta clausura. Pelota arriba, responde Fabricio Domínguez. La va moviendo Morel. Responde también en esa zona Cecilio Domínguez. Morel. Buena. Tocó Morel. y recupera la carga. Va. Mete Melgarejo la pelota al medio. Se viene Libertad, que hoy viste de blanco. Muy blanco lo de Libertad, ¿eh? Pero con detalles gris. Seba se ve mejor con tu kepi, dice Haciendo André. honra a su historia al blanco. Sí, señor. ¿Por qué? Porque es su primera camiseta. Ah, cierto. Mira vos. ¿O por qué vos decís? No, yo no dije nada. Si Gustavo Corbalán se saca la remera del Cerro, mete otro, dice. Gustavo Corbalán. No. ¿Qué Dice, el partido de Guaraní van a relatar. No. Hoy no. Hola, Seba, dice Alencho. ¿Qué hace Alencho, papacho? Gran abrazo, viejo. Bueno, señores, vayan compartiendo este live. Tap para la pantalla. Dale. ¿Qué va a hacer Porteño en la carga? Menos mal no te pregunto cómo se ve mejor, dice Erika Pinto. Ay, hijo de pucha. Sebas, deja de jugar por tú y mirad el partido, dice. Pero ahí le estoy leyendo a ustedes, muchachos. Yo acá tengo el chat de TikTok. Acá yo tengo mi teléfono. Entonces yo ahí leo y tipo para tener en cuenta. No llegamos a los 50.000 todavía, chat. No llegamos todavía. Tienen que llegar ya en instantes porque va la carga. ¡Oh, vale, Macurita! Está como loco. Así es que Me ese es el gusta. modus operandi. Atención, que va Lorenzo Melgarejo. Lepa, superado en velocidad por Cecilia Domínguez. ¡Qué grande, Cecilia! ¡Cecilia, papá, Cecilia! Upa, los 2-10 encontrándose, Mirá. 1-0 gana Cerro Porteño. 49. 100 cala tema, dice. A la pucha, así luego. Y el Yo, Twitch. ¿puedo decir algo? Sí. No me odien. Vale. Pero, de todos los partidos de mierda que tuvo Cecilio, este es mínimamente rescatable. Zafa y. Morelo que está off. Gracias, Alexis, por el quiere, mi hermano. Lo que más me picha es que después se ríe otra vez del hincha cuando sale y hace un partido de mierda, boludo. ¿Y hace cuántos partidos hace un partido bueno? Y se burla otra vez de la gente. Eso es lo peor de todo. Lo de Se Morel no burló tiene- de la- lo de se burló Morel no- de la gente de Sí, Morel. se burló de la gente. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué puedo comer, chat? En el partido contra Trinidense. Uy, Atención, que va Lorenzo Melgarejo. Pide Edith Aguilar. Había falta, dice David Ojeda. ¿qué me recomienda comer, chat? ¿Ve cuando ya abusás ya de comer pizza, hamburguesa siempre, lo mismo de siempre? Sí. ¿Qué algo distinto así para comer? Yo también, la misma pregunta que vos. Porque yo Algo estoy podrido ya, distinto, algo estoy podrido distinto comer para- todo lo mismo. Cosa todos los mexicana. ¿Qué? Algo mexicano, el burrito en la puerta. Ese es tirado, comidacita china, bray. Sí. ¿Vos qué haces por acá? ¿Eh? ¿Vos qué haces por acá? Nada, ya. ¿Vamos a comer? Ya, vamos a comer. Ya va. Surge. Mila de mondongo. No. Qué rico con la mila de mondongo. No, ese es mortal. A mí no me gusta tanto. Ese es mortal, güey. A mí no me gusta tanto. A mí no me gusta tanto. He comido varias veces, pero el sabor, sabor fuerte. A mí no me importa que sea el sabor fuerte. A mí lo que es la textura chiclosa es lo que me vuelve loco. Ah, entonces te va. Mira, Pingui te dice: me sobró chinchulín del mediodía. Venite, No, invita. chinchulín me gusta. Chinchulín chinchulín. como siempre. Pero chinchulín bien... De cuando ya es Bien limpio. crocante. No, limpio tiene Bien que estar, cocido. Limpio tiene que estar siempre, por si no tiene sorete, ¿verdad? Bien limpio siempre, ¿verdad? El chinchulín.
Pero, pues literalmente de sorete lo que tiene adentro, boludo. Pero. No. Es cierto, güey. Si es intestino. Ya, seco ya. Y Pues sí, tiene está que estar. bien. Me gusta el chinchulín bien. Yo le pido lo al parrillero, pues siempre como un asaditero. Y le pido que me haga así crujiente, vuelta. así quemado ya prácticamente. Que haga al comer. Bueno, señores, el partido está 1-0, va a la carga del Ciclón de Barrio Obrero, corta Libertad y ya sale el conjunto del Cholo Guiñazú. Esto está 1-0. Vamos, muchachos. A cerrar el partido, viejo. A no relajarse. Morel, ponete las pilas, viejo. Corre un poco, aunque sea ahora. Totín, amarilla, suelta la pelota, había falta. Mira. Mila de Yacaré. Amarilla le va a sacar por esa pelota. Eso es ilegal. Asadito de lengua, entra legalmente. Uf, estira. Lengua. Amarilla para Torres. Me gusta. Lengua no tengo problema. A la vinagreta. Vinagreta es rico. Pero mondongo A la brina. Mondongo es lo que ya he jodido, bro. Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Fuerte y ya es mondongo. Sí, potente. Se despertó el león dormido, dice Víctor Méndez, por Olimpia ayer. A la carga va el Guma. Saca Cerro. Pero en serio, muchachos, algunos olimpistas creen que pueden todavía salir campeón. Siendo objetivo, no es por tirar a la mala, no es por... No, porque ellos tienen que apuntar. ellos tienen que apuntar a Sin hacer ser la mayor cantidad plaga, de puntos. sin ser Copa plaga. Paraguay tienen que apuntar. Sin ser plaga y sin ser termo Olimpia, tiene que apuntar a llegar a Libertadores. Creo que Sí. eso es lo más importante, más allá de salir campeón. Hay Creo que fue una córner para catástrofe Libertad. para que- Hugo Fernández que coloca, vendrá al centro al área. Vendrá al centro al área. Atención que va a venir el esférico. Peligro total. Viene el balón. Salió Martín con los puños. ¿Cuál fue su live más visto? Creo que fue en el de los Juegos Olímpicos. ¿Te acuerdas que rompimos todo cuando Paraguay sale campeón del preolímpico? Y nosotros éramos prácticamente, no los únicos, pero lo que le metíamos full. Y éramos lo único que le damos bola a la selección. Sí. En esa época, Y pues todo el mundo después todo puteaba. el mundo. Minga versus 2 de mayo, ¿cuándo juegan? Celso, te confirmo. Papá, desde que arrancó Pasión, todo salió bien. Mundial. Imagínate así, no si no pasaba. No, nosotros todo lo que no íbamos no íbamos a existir más, seguro. Pucha, ya enojate, hermano. Ya, Imagínate, nos fuimos a los Juegos Olímpicos, nos fuimos a la Sub-20, nos estamos yendo al Mundial de mayores, de menores, femenino, masculino. Todos nos están dando ahora mismo. Los últimos 3 años realmente Hoy coite. excelente. Paseo, mandale un saludo a mi amigo Kerry. No, Andrés, era impresionante. Dios mío, qué boludo. pesado. Andrés, Tu boludo. capel pesado. Che, Cerro llegó Ahí más está gente que Espinosa, buena la Libertad. pelota para Melgarejo, manda al centro. Pasado de Melgarejo. Obviamente, Franco. Cerro llevó más gente que Libertad, imagínate. Obviamente. Recupera la pelota el Ciclón de Barrio Obrero. Esto está Bien, Cecilio. por la mínima diferencia a favor de Cerro Porteño. Qué grande Seba Guiñazú, te quiero. Capé, dice el chat. No, ¿cómo que sea Guiñazú? Pero bueno, porque sé mucho de fútbol, obviamente. No por otra cosa, ¿verdad? Dice tu Capé que se llama Sebastián y tiene miles de medallas de no dar risa a la Qué pucha. pesado, Andrés. Dale, Andrés. Pelota que está para Aguilar. Se coloca. Mal remate. No le hagan más caso a él. Si le hace caso a él, ahí va a continuar. Gracias, Yo le Jimmy, por seguirnos. Hola, Seba, dice Samuel Benítez. ¿Cómo te va? Toda la gente está a la batalla. 47 recién a los 50. Che, hablando de Vi, pues estaban tirando lo de Vi ahí, Freddy Dávalos. ¿Qué es lo que pasó con la APF y Vi que habilitaron algo? No entendí muy bien. Y creo que ya es sponsor. ¿En serio? Algo así, es porque dijo bienvenido a la Vi. Ojalá se pueda ver desde ahí, los perros se vayan, puedan ver ahí. Imagínate cuántos lugares para ver tenés. No, una locura. No, y más por los pibes que trabajan ahí hasta estas horas de la noche. También. Una locura de los pibes que están trabajando. Igual lo que me gustaría es que... Bueno, no le puedo pedir mucho. Vamos a hablar después con otro amigo. Atención que esto está, dice... ¿Cuándo está? 1-0. 1-0. Viernes feriado, Marcos. Excelente su trabajo, desde que veo a ustedes ya no escucho la radio. Qué grande, Me parece Rubén. que grande, Rubén. Gracias, Rubén Andino, por estar con nosotros. Hola, ¿van a relatar el partido de Guaraní? Dice, hoy no porque tenemos que pararnos para todo lo que es la cobertura de la semana. Por eso, Mirá, se van a vender guampa y vasos de la marca Albirroja va a estar habilitado en unos Qué excelente. grande. ¿Quién tiró? ¿Freddy Dávalos, sí o sí? Sí, Freddy. Freddy tiene data, será. Freddy Dávalos, vos sabés que es Freddy así. Yo estoy a la mañanita encuentro sí o sí mensaje de Freddy.
¿Te manda data? Data, Qué grande, pura Fede. data. Va la pelota arriba. Atención que está bien. Quiere la pelota al Ciclón de Barrio Obrero. Recupera. Libertad. Presiona a Totín. Bueno. Buena. Ahí está. ¡Epa! Le reventó a su compañero Cecilio. boludo. Sí, pues estaba mal puesto el otro, boludo. ¿Cómo le hizo volar? No chocaron. Ahí está. Quiere recuperar Mordil, no puede. Se habilita pantalla gigante el jueves frente al Panteón. Debería de. Seguro el Bar Nacional va a hacer algo. ¿Quién va ella a Guiñazú. patear los héroes, muchachos? ¿Quién va a patear los héroes? Guiñazuco es. ¿Y por qué tiene pelo? Y tiene pelo que ya a la pucha. Vos pensabas que Guiñazú no tenía pelo. Y en azul todavía fue pelado. Y sí, pero ahora tiene pelo. Sí, vos no sabías que hiciste High Recovery, por ejemplo. No, sí sé que Ah, ya sé por qué me dijeron Guiñazú, entonces. Pues tiene pelo. Porque tengo pelo. Sí. Ya sé, entiendo. Gracias, muchachos. Qué grandes son los perros. Una por lo menos me tenía que dar, boludo. Sigue el tratamiento, sigue el tratamiento de Ciudad, dice. Pelota arriba, al área de Libertad, la baja y saca. A mí lo que me preocupa es que después Cerro Porteño no aproveche y Libertad mete el gol del empate. Y eso es la eso es preocupación los que todos 90 tenemos, sí. por ahí. Va Cecilio Domínguez, soltó para Torres, a la carga va Torres. Torres cruzó. Perfecto. No Casi. llegó. Casi. Estamos a... Qué grande, Junior Paredes. ¡Qué grande Junior, Qué grande, querido! ¡Opa! 4 meses. Chequeamos todo ese Espectacular. dinero que estamos recaudando ahí. ¿A dónde tenemos que hacer? ¿Pero cómo vamos a sacar? ¿Y se puede sacar? Se puede, pero... Allí tengo un $300 que no me pagaron todavía del mío. Y vamos a ver por cuánto tiene pasión. Y yo no sé cuánto, cómo es. ¿Querés ver? Ahí te podemos ver. Acá está. Ya, ¿cuánto? Espera un rato, todavía Podemos no. decir igual porque te bajan. Sí, yo sé. Porque ahí yo veo 74 subs de Marce, 32 de Kevin Carea, 17 Franco Arroza, y después subs diarias. Tum, Saur. En TikTok tenemos un 80 en todos nuestros 3 años. No, 400.000. $80. Sí. En 3 años. Pelota parada que corresponde a Libertad. Ustedes cuando Pero hagan tampoco pedimos. Ese multi-stream con Element. Ese es. Ahí van a reventar. Tenemos que, en TikTok. necesitamos urgente que Ciudadanos Ahí ayuden. no, pero ahí van a reventar en TikTok. Fuera de bola le digo. Porque va a ser con esta calidad que están enviando Y con el audio, imagínate. Con el audio, no, una Y con locura. el marcador, eso es lo que la gente No, quiere. y eso ni qué decir. Ahí la gente Para el entonces partido entra- Paraguay tenemos que habilitar ese marco sí o sí. Mañana ya nos ponemos tratativos, sí o sí. Pelota parada. Vos vas a venir mañana, no sé cómo vas a venir a la hora que pueda, vas a venir. O no sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que habilitar ese. Pelota parada para Libertad, Hugo. ¡Qué golazo! ¡Qué hijo de puta Augusto Quintana! ¡Qué hijo de puta Augusto Quintana! ¡Qué ¡Gol de Libertad, Hugo! ¡Hugo Fernández! Ya marca el gol del empate. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Hugo! Llegó el empate, nada que hacer. De esta manera, Libertad 1, Cerro 1. Lo hizo Hugo Fernández. Y ya, eso es lo que temíamos, que Cerro no estaba aprovechando las ocasiones que tenía, que Cerro fallaba todas las llegadas que tenía. Y Libertad no necesita muchas ocasiones, muchachos. Libertad, lo poco que tiene, te va a aprovechar. Es así esto. Entonces, ahí se está pagando caro ya esto. Ojalá, queda mucho de partido por suerte. Y ojalá que Cerro mantenga la misma forma como estaba jugando y trate de aprovechar ya las ocasiones que le quedan. Una locura ese gol. Ay, qué golazo. No sé Dice. si tipo tomó un efecto raro la pelota porque parece que le confunde a Martín Arias. Para mí que tomó un efecto raro la pelota. Como se terminó abriendo otra vez hacia el medio. Entonces eso es lo que a Martín Arias lo descoloca prácticamente. Sí. Guaraní. Qué golazo de Hugo, ¿eh? Voy a cortarlo y subirlo a mi historia. Qué bien relaté. Una locura. Desde chico soy así, Marilo. No, ya no disimula más ahora. Que es su club. No, parado, pesado.
Después te van a joder, después van a sacarte clima. Dios mío, después se enoja cuando le dice de hincha de Libertad, viejo. Ya está. ¿Qué más pruebas necesita? ¿Qué pruebas más necesita, muchachos? Dale, ¿por qué me se enojan luego? ¡Pelota arriba! Ahí está Martín Silva. Pero- Gracias. Ileana Ojeda. Grande, grande Ileana. Tacuara entra en el segundo tiempo y mete el otro tiro libre, dice. Pero hay que ser sincero, qué golazo. No, fue un golazo, eso sí. Tomó un efecto raro la pelota que eso lo confunde a Martín Arias. No cabe duda que hincha de Libertad Marcos, dice. No. Ñe. Sanabria, Franco, volvé a tu cueva, dice Marcel. Ahí está jugando Néstor Jiménez. Yo te hincho nomás, Franco. ¿Puede mandar un saludo para el equipo Brasil? A la pucha. No, ya no. Sí, hay que mandarle. No. Hay que mandarle. No. Brasil. Saludos al equipo Brasil del colegio San Pedro y San Pablo. Vamos que se puede. Brasil. Vamos. Bueno, señores, esto está 1-1, empatado, lindo se pone el partido. Vamos a ver cómo está Cerro Porteño. Ahora solo falta el gol de Melgarejo y ahí se completa mi predicción, dice, ¿cierto? Le han remontado 2-1. Eso lo dijo hace rato Marcos Díaz. O puede ser también Marco mi Ruiz. predicción, que yo dije que Cerro gana 2-1. Puede ser también mi predicción. ¡Qué grande, Freddy! Qué grande Dávalo! Freddy Dávalo, bro. Qué grande, espectacular. Buena. A la carga va Libertad del Gumarelo. Preocupación en Cerro Porteño porque va Melgarejo, la saca Fabricio Domínguez. Le queda Cecilio. Cecilio. ¡Ole! ¡Epa! ¡Ole! Va Cecilio Domínguez. ¡Ole! Cecilio. ¡Va ¡Ole! la EPA! Amarilla. ¡Falta! Amarilla, profe, porque corta la jugada. Amarilla es, profe, eso. No le va a sacar. Ya está. Hacelo, Cartes. No. ¿Qué? No, atendé lo No, que dije. banana. De banana de búho. Eso que en contra nuestro se juega. De banana, pues. No, pero ve que como Bueno, yo digo bueno, por bueno, Zapac. bueno, Yo por bueno, Zapac. bueno, ya. Yo digo por Zapac cuando es Cerro. No, voy a esclarecer que oscurece completamente. Qué raro está Ramiro. Mira el golazo que metió ya. Hugo Fernández. Golazo fue, la verdad. Dice un abrazo grande a Seba de parte no. de ¿Y Guti. cómo es lo que hacen para que prendan tan rápido su humo ese? Y tiene seguro ya Un automático. sensor o algo tiene. Ay, sí. O si no, ahí está atrás. Se Pero- equivoca, man. Pero Es espectacular, vale. no se prende cuando el rival mete. No, solamente el de ellos. Increíble es. Sí, así nomás te la dejo, ¿eh? Chetazo con la cancha de Libertad. Y pasale, Hugo. Espectacular. Vacía no mata siempre. Mi Ana, su barra trajo menos gente que la de Cerro, boludo. Una vergüenza. Eso es lo que quiero Muy llegar. buen partido de Cecilia, dice Daniel, ¿cierto? Pelota para Cerro Porteño y Nacional Liceo detrás del esférico, cerca de la mitad de la cancha. Hay pelota de Liceda por el costado izquierdo, llega al área el testazo y está Cecilio de No, ¿cómo cabeza hace? y afuera. Ñeñiño. Dios mío. ¡Curita! A la ¿Cómo se quedó enamorado, Curita, Gerard? jugó Le jugó todito. todito en la cabeza, ¿verdad? Aprende esa, Curita. Parece nuevo. Pero está bien, Go. Está bien, Go. Retiro lo dicho, dice Daniel, que dijo recién que estaba jugando bien Cecilio. Está jugando bien, Go. Está jugando bien. Gracias, Cristian, por seguirnos. ¿Cómo está? Está empatando ahora. Está empatando 1-1. Guti te dice, Sebas, un gran abrazo, dice. Qué grande, Guti. Un gran saludo para vos, papacho. Abrazo, Grande abrazo. Cecilio, dice bien Cecilio, dice Junior Paredes, dice lateral de Blas Riveros. Che, Benja. Vos sabés que ya vamos en el minuto 65. 64. Dice. 65. Ahora 65 con 5. Ahí va a ver de atrás. La pelota va arriba, va viajando, la baja Blas Riveros, se viene Cerro Porteño, quiere el segundo Cerro para poder pasar de vuelta al frente. Libertad empató con un golazo de Hugo Fernández. Va a la carga, manda en el centro, despeja Libertad. Se viene Wilder, dice el chat, ¿en serio? ¿Qué hace David Osorio? Mira un poco. David Osorio. Tanto tiempo David Osorio.
A la carga se viene Cecilio. Cecilio toca para Domínguez. Tanto tiempo, mi querido. No estamos aprovechando Franco Nervio, ya nervioso estoy, hermano. ¿En serio entra Wilder? ¿Por qué decís eso, Daniel? Se le enfocó, oye, yo no vi. Pelota arriba, Solo. la vaca, Cecilio Domínguez. Hay un jugador tendido en el suelo. Va No. Fabricio, saca a Libertad. ¡Dios mío! Sí, ya hablamos de la aprovecha. convocatoria de Adrián Alcaraz que no entendemos, pero bueno. Hay córner. Hay córner para Cerro Porteño. Todavía no vimos ningún cambio. Se viene Marcelo Fernández y el Chori Martínez. Cambio de recontra ofensivos. El Pachi Carrizo, mira ahí la gente. El Pachi Carrizo. Pachi. Chori. Liberen a la bestia soñora, dicen. Marcelo Fernández se viene. Con la 20. Alfaro tiene un plan, confíen, dice Junior. Y sí, Alfaro sabe lo que hace. Mucho que le vamos a discutir a Alfaro también, obviamente, ¿verdad? Pero nos sorprendió nomás a todos, obviamente. El tema de Alcaraz. Claro. Pero si lo hace Alfaro es porque está bien. Muy Hay que bancar, sentido. hay que Quedó bancar. Lucas Sanabria. Pidieron unos cambios. En Libertad. Ya pasó los 50K, dice el chat. Wilder y Aguayo. Sí, señor. Wilder y Aguayo. Vamos a ver. Wilder. Aguayo con la 17. Hay córner para Cerro. Tiro de esquina. Atención frente a la escolta. Atento Cerro Porteño. Viene la pelota al área. Saca rápidamente y va volando Marcelo Fernández. Se lanza Bien, por esa. buena. Fabricio Domínguez. Recuperación de Fabricio. Fabricio que cae. Un penal. No. Un penal quiero. A Fabricio ya lo estoy notando que está un poco cansado. Sí. Está cansado ya Fabricio. Ahora entra Aguayo y Wilder. Opa. Sacan a Totín. Amarilla. Y Totinki, un partido ya otra vez. Y sacan a Cecilio. Uno de esos partidos ya otra vez. El que, no sé, causa una que otra duda ya otra vez. Pero está más activo que las Sí, veces eso anteriores. sí, eso sí. Como con más confianza de repente después del gol que marcó la vez pasada en Copa Paraguay. Pero Wilder, ¿para qué Igual se dice espera mucho más de él. Héctor? ¿Por qué Pachino está? Creo que está sentido. No, él fue expulsado. él fue expulsado Fue expulsado contra de Trinidense. forma irresponsable contra Trigui. Sí, le reventó Después la de pierna a Tomás Rayer. Mataron un gol, después se hizo expulsar otra vez, para colmo. Bueno, si empata Cerro Guaraní, si gana, será puntero. Será puntero el conjunto de Guaraní si es que Cerro mantiene este resultado que es el 1-1. Qué bien que está jugando Cecilio, dice el chat, y justo lo sacaron. Va la pelota para Ignacio Aliceda. Vamos, Abre vamos. juego para Wilder Viera. Wilder Viera con un pase por el costado izquierdo. Aceleración de Blas Rivero, pero ni en pedo lo alcanza. Despeja como puede ahora. Libertad. El partido está 1-1. Se enojó Totín. ¿Se enojó Totín? A ver. Sí. Sí, porque no pudo marcar Totín de vuelta. En la Sí, Copa sí. de Primera no Enojado puede. Con él mismo, por lo visto. Porque para mí era un cambio cantado ya él también. Totalmente. Bueno, hay lateral, corresponde a Cerro, juega el Ciclón de Barrio Obrero, va a la carga, vamos a ver cómo está, tocan atrás, se viene, saca Libertad. No, señor Goldmil, no, señor. Pelota arriba, va para Lorenzo Melgarejo, se va colocando la contra del Gumarelo. Lorenzo Melgarejo le va a pegar. No, Lorenzo tiene le espacio para que pega, pegue. corta y va Libertad de vuelta. Ay, 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 que no se remonte. Cecilia está volviendo, dice Guti. Va saliendo muy bien Fabricio Domínguez. Toca para Wilder Viera. Media vuelta de Wilder. Abrila, se abrila. coloca, toca Dale. de vuelta y responde Fabricio Domínguez. Deja la asistencia para Aguayo. Pasada la pelota. No, Fabricio ya está cansado ya. Hay que ir viendo ya variantes por ahí. Rodrigo Gómez puede ser una opción si hay que estar en el banco también, hay que ver. A ver, ¿Me decís que tiene Cerro en el banco? te digo. A ver. A ver. 70 minutos de juego, 70. ¿Dónde está? Acá está. En el banco está
Roberto Fernández, que sería Gatito, Fabricio Peralta, Gabriel Aguayo, que ya entró, Bruno Valdés, Willer Viera, que ya está adentro, Edgar Páez, Freddy Silvero, Rodrigo Gómez, está en el banco Rodrigo Gómez, ya para mí tiene que ser ya cambio ya Fabricio, Darío Espínola, Freddy Noguera, Jorge Marcelino y Amin Cristaldo. Perfecto, ese es el equipo del Ciclón. No tiene recambio, Cerro, dice Héctor Paredes. Y casi todos juveniles en la banca. Atención que va Lorenzo Melgarejo, toca la pelota, se viene Libertad, va a la media vuelta que no sale de Aguilar y va saliendo Gustavo Velázquez. El partido está empatado a esta hora, 71 minutos, va Fabricio Domínguez. Fabricio a la carga, toca para Aguayo, Gabriel Aguayo manda al centro al área, segundo palo para Liceda, le queda la salida del Chori, Martínez, Chori, Hugo, toca para Lorenzo Melgarejo, decide retroceder Lorenzo, van moviendo el esférico y haciendo el juego de posesión el conjunto de Guiñazú. 1-1 el partido, lo busca el conjunto liberteño. Aguilar pide Lorenzo Melgarejo, abre el juego por el costado derecho para Marcelo Fernández. Fernández por el costado derecho va llegando, carril del medio, espera Lorenzo Melgarejo ya en el área. La mueve Libertad a la carga y toca el conjunto Gumarelo, el salto, sale Martín, la baja de pecho. Dios mío. Que entre Peralta, dice el chat. Hola mi querido Iván de Cano, ¿cómo te va? Lorenzo Melgarejo es el de ellos, dice. ¿Qué pasó de Bruno Valdés? La vez pasada entró contra Pastoreo. Entró Pío al final. Entró a lo Entró último. contra Pastoreo, ¿sí? ¿Hoy qué? Fabricio Domínguez la baja bien, Fabricio. Va ahora Cerro Porteño. A ver cómo propone. Aguayo. El Cholo se vuelve loco. ¡Epa! Falta. Otra vez Contra Aguayo. Pelota Amarilla, sí. parada para Ángel el Pica Lucena. Que lo bajó. El Pica Lucena, sí. El Pica Lucena es. El Pica. 1-1 el partido. Minuto 72. Dice, las calles no olvidan a Marcelo Fernández, el de los Olímpicos, ¿cierto? Jugadorazo fue. Nosotros leímos en vivo y era una locura. Y después desapareció. Marcelo Fernández Prime era una barbaridad. Pelota parada para Cerro Porteño. Es de musculoso también como Richard, ¿eh? El Pica Lucena. No, no puedes comparar. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Y este es más fino. Nada más, es más petacún. Pero tiene juego. Pelota para... ¿Le extrañaba Pica Lucena en Cerro? No. Hay juego, hay pelota parada, tiro libre para Cerro. Le va a pegar a Liceda la pelota. Nada. Pégale a Liceda. Como sea, como sea. Vendrá el esférico al área de Aliceda, segundo palo. Saca y hay una carga sobre el jugador de Libertad. Dios mío. Viene la entrada de... Sí, boludo, qué loco. Lo del jugador que le reventó a Diego. Sí, vi. Está loco ese. De milagro no le lesionó. Sí, ¿no? De milagro, pero de milagro. Cierto que metió un gol. el pollo. Cierto que metió un gol y se le anuló. Sí, eso fue en el partido pasado. O sea, antes otra vez de este. El partido pasado marcó. No, ahora en este partido parece que metió un gol y le anularon. Yo no vi la verdad. O en este partido también fue. A ver, voy a fijarme. Pollo Recalde a la cancha. Con la 10. ¡Uy! Le echaron, ¿verdad? A Regners. No, no le... Amarilla. Amarilla creo que le dieron. Ah, mira, le ganaron al Manchester City. Claro. Opa. Después... chun, 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 chun. El partido está 1-1, señores. Saliendo el Cerro Porteño. Entró el Pollo. Encima como Diego Gómez como titular otra vez. ¿No? ¿Qué querés más? Ah, pero salió Diego Gómez y ganó el Brighton, Pío. Salió en el Pelota minuto para Marcelo Fernández. Marcelo 61 dejó salió. la pelota ahí. A ver, cubrió muy bien esa pelota Velázquez. De... Un gol al 67 y al Sí. 89. 1-1, Cuando estaba 1-1. perdiendo, justamente. Cuando estaba perdiendo salió justamente y minutos después. Pero bueno, no importa. Así nomás. Ojalá. Él empezó como titular. Eso es lo que importa. Exacto. Fabricio Domínguez mueve la pelota ahora.
el equipo azulgrana, el Ciclón de Barrio Obrero, que está empatando, comenzó ganando y después fue empatado por un gol de tiro libre de Hugo Fernández. Se clavó en el arco de el señor Martín Arias. Ahí va Morel, la pierde Morel, qué raro lo de Morel y va a la carga Marcelo Fernández, Tiene campo abierto Marcelo, ahora ya no porque está Fabricio Domínguez. Marcelo, suelta la pelota para el Pollo Recalde, calidad del Pollo, a ver cómo está el Pollo Recalde. ¡Epa! Lo que hizo el Pollo, cayó el hombre en el área, saca. ¡Epa! Lo del Bien, Pollo. Quintana, bien cómo salió. Tremendo el Pollo. Dios mío, lo de Morel ya es insostenible ya. No entiendo cómo Martín no está bien. Por lo menos que entre el... ¿Y Yo sé, quién? y Peralta. Marcelino. Wilder, Marcelino. Hacele Wilder guarda ya allá. está ya. Jugátela. Wilder ya está en el... Wilder ya está en el campo. Imagínate. A la puya. Wilder es bueno, boludo. Y bueno, Lo que hace jugar futsal, dice. es bueno ¿cierto? para agarrar pases, para... Pelota para el Pollo, toca rápido, ahora Libertad, pica Lucena con la pelota, a ver cómo está el juego aéreo, Viera que se adelanta, Viera, toca Villalba, Viera, la meten al medio, Villalba con la pelota, la ceden por el medio, se va a la carga, puede venir el remate afuera. ¿Cómo le va a pegar así? Y se enoja justamente Matías Espinosa, que le pedía a Néstor Jiménez que pase. ¿Qué hace? Dice el decano. Qué buena jugada acá de el Pollo Recalde. Buena jugada. Pollo Recalde que está como, no sé, un gordito, taconcito, musculoso. Exceso de ternura parece que tiene. Ahí está, señores. Momento de hidratación. Está empatado el partido, mi querido Ramón. ¿Cómo se nota el salonista? Dice. Sí, lo del Pollo Recalde. Lo del Pollo Recalde que su pasado fue salonista. Mira el Cholo. Cholón Iñazú, viejo. Está como un loco el Cholo. Llamado ya. Peralta, dice. Esto le pasa al equipo por no aprovechar cuando ya tuvo la posibilidad de meter 2-3 goles más. Se relajó nuevamente el equipo, como siempre suele pasar. Y Libertad no perdona. Libertad tiene una y no te va a perdonar. No es tanto como Cerro, que necesita de 70.000 ocasiones como siempre. Dios mío. ¿Quién gana? Empate va el partido 1-1. Minuto 78 del segundo tiempo. Asó el partido. Asó está haciendo el partido. Ahora sí se volvió un partido un poco Asó. aburrido. Hay que decirlo así. Hay que decirlo así. Bueno, pura pechuga del pollo, dice. Dale, tapaba la pantalla, compartan, 78 minutos. Se va terminando esta jornada dominguera en este partido. A ver, ¿se producen los cambios? ¿Va a ser Peralta o quién? ¿Cómo está el Loni? Sí, bro. Yo me quedé hasta las 4, sí. ¿Qué hiciste ayer? Nada, estaba en mi casa. ¿Viste la peli? ¿Cómo hiciste? En la Patrao estuve hasta las 2 por ahí, después me fui a casa. Entró Fabricio Peralta por Jorge Morel. No podía dormir yo. Contra un juego de avioncito, boludo. La posta. ¿Cuál? Atención que va a la carga Libertad. Libertad con la pelota. 79 minutos. ¿Qué caigüe legalmente? Dice Pinky Inguidu. Buena, buena que huella. Ya quiero que seamos Albi Roja nomás ya. Sí, me hace que huella este partido. ¡Despertate, Nacerro! Atención que va. Recupera ahora el Ciclón No. de Barrio Obrero. O sea, por la posición que está adoptando el equipo, ya me da miedo ya traer lo de Martínez, que capaz le habrá hecho ya la indicación al equipo que se queda a esperar nomás ya el resultado. Pero Diego Martínez es un técnico cagón, no se olviden nunca de esos muchachos. Salí. Ayer. Sí. Salí ayer. Franco de Coque ya se puso amoroso de Raya. Yo no escuché más su audio después de cierta hora, pues prefería no escuchar nomás ya. El partido está 1-1, mi querido Y no me Jonathan. desperté en mi casa, Pinky Inky, para que sepas. Para que te duela. No. Obvio. Y Pinguinguidu. Me calienta mi hilo, pero no. Ahí está Estoy enojado con Pinky Inky. Yo me cago y me levante.
Te cagó, pio. Mundial. Pero la vez pasado te pasó otra vez la asistencia. Sí, pero ese fue bola. Ese fue... Te cagué, pero tomás, Claro. Eita, qué bien. Ey, famosa la amiga, ahora después de ser rechazada. Nada ¡Salida! más le rechacé. Ella no vino con esa Me alegro por intención. vos, dice. Vino para hablarme y me cagó. Franco Ángel y Ovilar, dice. Josh. ¡Upa! No, se ha dicho, a mí mañana trabajo de violar, jamás. Somos ¿Legal? amigas, chicas. 140. Ah, legal. Sí, pero tiene novio. No, voy a decir nada, porque no me conviene. Hay lateral que corresponde. Va épico, Marco, te vas todo. Igual que vos. ¿Por qué me estás tan denso con Pinky Dinky Y Duo? porque sí. Es lo que hay, el partido está horrible. 1-1. Cierto. Algo tengo que hacer. Para el espectáculo. Para el espectáculo nomás. Franco, los dos. Sí, los dos. Fuera bola, qué güero. No, un partido... Tipo, ya metieron los dos, está bien, pero ya bajaron todo su... Dejaron su cambio. Va pelota, boludo. ¿Quién es ese? Campuzano. Campuzano. Con Aguayo. Y después la otra vez se quedó sentido. con dolor, sentido, sí. Imagínate nada. Este fue la selección también, ¿verdad? Sí, Sí, también. Copa América. sí. Copa América. Pues Él él, fue también llamado por Alfaro, creo. Campu, Ernesto, Néstor Néstor. Morinio. Cuando Garnero, modo liberteño, era... Gracias, Hermina. Hola, Franco, le extraño a Belén. Saludos, dice Emi Pereira. Hola, Emi. 82 minutos. Vamos a ver si Cerro puede hacerle los Ciclón. Pelota de Blas Riveros. Mete el cuerpo Blas y va a la carga. Ahora Libertad. Vamos a ver cómo está Libertad. Epa, metió el remate. No sale. Le queda a Cerro Porteño. A ver qué hace. Torres le pega. Saca Libertad. Le queda Fabricio Peralta de cabeza. Soltó. Vamos Solo a ver estás. cómo está. A ver, Cerro Porteño. Puede ser esta. La mueve. Va Ignacio Aliceda. Aliceda con la pelota. Aliceda que Bien, toca. Se lindo. viene el centro al área. Mamá, que dije al área. Jorner. Pueden cerrar bien una. Sí, creo que también Matías Espinosa. Sí, Matías Espinosa se comió no sé cuántos goles contra Brasil, boludo. Una locura fue. Angeli es muy linda legalmente. Ayer le conocí a la bucha. Ah, Matías Espinosa fue convocado por Garnero. Con Alfaro aún no se fue. ¿Qué hace Alcaraz en la selección? Dice Juan Ángel Roth. Y bueno, Alfaro lo llamó, muchachos. Hoy le quiero mandar un saludo al Fercho, al jefe de prensa de la selección. Un crack total. Pelota al área, va al cabezazo afuera. Crack total, nuestro querido amigo Fercho. ¿Le conocemos, Fer? Che, tipazo, boludo. Allá me agregó al grupo también. Fuera bola, todos los de APF son muy buenas. Muy buena gente, muy buena gente. Pero Por igual fin se le da, en especial le saludo a Fercho porque hoy le escribí, hoy domingo, y con toda la buena onda del mundo me Te respondió un respondió. Un domingo, imagínate. No, ese Ese país. de Freddy Noguera. ¡Freddy Noguera! Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Existe Freddy Freddy Noguera. Noguera está No era una mentira. vivo. No era una mentira. No era un póster cualquiera, era Freddy Noguera. Espera, Freddy Noguera, traidor. ¿Por qué? Era Olimpia. Chipio. Y lo mismo que en Cerro, se fue y no creo que jugó un partido y se fue para reserva a los Libertadores Sub-20. Cándido Cabrera dice que loco los cambios del técnico no tiene lectura, carajo, dice, se enoja. ¿Cuánto va? Se va a preguntar Brunox. El partido está empatado por el marcador de 1-1. Traidor le dicen a Freddy Noguera que ni jugó en Olimpia. Atención, que va la pelota arriba, se escapa. ¿Cuántos partidos tuvo Freddy Noguera? Un partido, creo. El Cerro en reserva me mete. Y ahora la vamos a ver por fin. Pero minuto 84, creo que hace tanto también. O sea, Y mete un gol. ojalá. Freddy Noguera, que ingresa al campo de juego. Saca Quintana. Saca un central. Mete un extremo. Se está jugando. Ataca Martínez, señores. Fue penal el de Libertad, ahora recién me conecto. No hubo penal. No hubo penal. ¿Cuál picó, mi querida Ana Cohen? A ver, caído el jugador. Dios mío. Mati Pérez baja la defensa. Cierto. Gracias, amigo. Te paso mis datos.
¿por qué sacan a Quintana? Dice mi Y Pereira. seguramente Mati Pérez va a bajar como central. Como central, sí. Voy a debutar por fin, dice Freddy. De hecho que ya entró luego Fabricio Peralta y Wilder Viera. Van a jugar luego en el medio, me imagino, y va a jugar abajo Pérez con Velázquez. Así mismo. Así como lo dice el Sebas. Bueno, 85. Lo bueno de este partido es que se está acabando. Vamos viendo. Libertad. Pelota para Martín Silva. Franco, ¿qué tenés en el vaso de Luqueño? ¿Por qué tenés el vaso de Luqueño? Dice. Mensajes subliminales, muchachos. Epa. Porque era el único vaso y acá estaban los vasos. Mira, pues, Fran. Partida de ajedrez da más gusto. Dice, Y había, ahí está, de, Fran. y había de Guaraní, había de Cerro, le dije o sea, yo agarré de Luca. Atención, que va Matías de Pierre dejó para Martín Arias. ¿En serio? Ni suena la cabeza de Martínez, muchachos, dice. A la pucha, Cándido. Está con todo, Cándido. Le tiró a Martínez. No, pero también algunos cambios Para mí no tiene sentido. no tienen sentido y por cómo se está parando el equipo. De Minga Se nota traje. que... Saliendo Arias. Uy, Bien, Arias. muy bien. Presionado Arias. Atrás la pelota. Ahí está Arias. El partido está 1-1, Marcito. 1-1, Mar. Dale, vamos encima. Tapa la pantalla. Dale. A los 70. Pase de Con- mierda, Con Peralta. Fabricio Peralta, eso en el medio, con Wilder Viera. ¿Cómo es lo que te vas a ilusionar? Eso es lo que es la pregunta. No sabes qué esperas de ellos. ¿Qué esperas? Literalmente somos nosotros así los hinchas de Cerro, no entran ellos. O sea, ya está, boludo, ya bajamos ya las esperanzas. Al fin responde la defensa. El ataque de Cerro dentro de todo responde. El medio campo, el punto más flojo de Cerro en los últimos Sí, 10 partidos. Tranquilamente. totalmente. El punto más flojo de Cerro ahora mismo es el medio campo, por lejos. Mira por quién le dio el like. Ah, mira. Mira, ¿quién va a ver? ¿Quién pata ahí? Saludos. Saludos. A nuestros compañeros que nos den un No asado. sé si ellos no deben un asado, Leandro. Pero no sé, Ginasi. Había sido, era después. Opa, Eh, Celso Alonso. Jefe. Patrón querido. Te mandé un mensaje, jefe. Gracias, Emi, por compartir. Se va a acabar el partido en instantes, 1-1. Saludos a mi bro Seba, dice Churín. Qué grande, Churín. Abrazo grande, papacho. Churín. Velázquez Olimpia Apio es Iván de Cano. Dice, Cerro va a perder puntos importantes a partir de ahora y se quedará Sí, segundo otra vez. Dice, así mismo. Aninati. Yo no tengo esa esperanza ya otra vez de... Pero es lo que pasa en los últimos 4 años en Cerro. Está empatado, muchachos. Sí, empate, Yedima, mi querido Celso Alonso. Empate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? 2 minutos más loco de adiciones. Bueno, Dale. vamos a ver cómo Cerro responde a esto. Pelota para Martín Silva de vuelta. Acuérdense, Triniense campeón. Lindo va a ser también. ¿Te imaginas? Sí, porque ya es diferente, pero igual Cerro dejaría de escapar. Una posibilidad como esta no creo que vuelva a tener mucho tiempo de salir campeón. Ese fue el tema. Y si Cerro no se aleja, va a tener que... Ahí es lo que se va a complicar. ¿No? Y después también vuelve todos los fantasmas y todo, muchas cosas. En la Copa Paraguay va a tener que apostar. Pero bueno, tampoco es así. Estamos hablando del puntero del campeonato. No sé cómo vamos a salir, cómo va a salir después... ¿cómo se llama? Guaraní. Guaraní. Pueden pasar cosas, pero esto está 1-1 y se va a acabar el partido. Vamos a ver si a los Ciclón puede llegar el gol. Pelota arriba para Ignacio Licea. ¿Será este Salvador? Este es Aguayo. Ay, Aguayo. Dios mío, Aguayo, viejo. Él solo se enreda con la pelota. Dios mío. Qué locura. Pelota arriba para Libertad. A fin pone una remera de Cerro, dice. Se viene la pecheada de Cerro, dice Víctor Méndez. El mismo se enredó, dice Junior Paredes, ¿cierto? Increíble. 1-1 el partido, se va a terminar. Vamos a ver cuánto agrega. ¿Cuánto agrega piensan ustedes? Digan ya. Para mí agregar 4 o 5 minutos. Para mí 4. 4 minutos. 4 minutos va a agregar el juez. 5, dice. Dijiste vos. 5. Sentido Espinosa. 5. Era eso. Agregó 5. El choque potente.
Qué manera de dejar escapar de otra vez otro partido, Dios mío, que tenés todo. Tranquilízate, Navijo. Libertad cuando está bien, te llena la canasta, viejo. Y Cerro cuando está bien. Que va a ganar, Capé. 90 minutos, se viene el gol de Aliceda. Ojalá. Se viene. Tranquilízate. Vos sabés que estamos a Va a tiempo. redondear Estamos a tiempo todavía de poder ganar el campeonato. Fuera Martínez. Dale. El Blay ¿Qué más? Blay Aguayo. Blay Aguayo. Mirá vos. Porque da 91 vuelta. de juego. Estamos a tiempo todavía de salvar este torneo. Fuera Martínez. No sé, que Epa. juegue con algún DT de la reserva o que, no sé, que se quede sin DT del club, pero fuera Martínez. Marcos, mañana toca a Navarro, Martínez o a Abuelitas. No. Mañana le vamos a mandar la mierda. Vamos a ver a quién. Ahí la pelota se escapa y Cerro se está quedando sin posibilidades. El único que espero es a la selección. Es el único que nos da felicidad. Cerro Desastre, dice. A Chucarro como DT de Cerro, por favor, dice. Hola, ¿qué tal? Saludos a los cerristas que van a perder hoy, dice tío abogado. Cuidado con el Olimpia de Almeida, dice Víctor Méndez. Girato de balde. Se viene la pecheada más grande de la historia del fútbol paraguayo, dice el chat. Y bueno, por perder contra Libertad justamente en la primera fecha, Cerro Porteño se había quedado sin posibilidad de ser campeón porque Libertad lo superaba. Por por enfrentamientos directos. Sí. ¿Se acuerdan del penal errado de Cecilio? Sí, me acuerdo. El partido creo que iba a ser del 2-2. Atención que se va. Ahora Marcelo Fernández recupera. Marcelo con la pelota. Vamos a ver cómo está Marcelo Fernández. Por el costado derecho espera Villalba. Marcelo que se enreda con la pelota. Decide tocarla atrás. Se viene Pica Lucena. Adelanta para Marcelo Fernández. Recupera Velázquez. Vos sabés que el partido está en un trance, pozo. sí, en un trance que siempre normalmente no es favorable para Cerro. Por experiencia. Atención que va la pelota y toca Freddy Noguera. Soltó para Domínguez. Domínguez que abre juego. ¡Epa! Upa. Falta potente. Muy potente la de Marcelo. Amarilla, amonestado Marcelo. El partido está sobre los 93 casi. 5 minutos sobre el juez. Che, van con la convocación de Enzo a la sub-20, dice. ¿Enzo González se fue a la sub-20? Seguramente. No Aquí tenía te esa contagié, data. te contagié. Vale, A mí casi, pero me atajé todito. Epa. Ay, sueño ya. Pelota parada para Cerro. Para mí esta es la última para el Ciclón de Barrio Obrero. ¿Qué tiene que aprovechar? Para mí, acá se tiene que concretar. Esférico de Peralta al área. Al remate de cabeza y está el arquero. Está el portero. Se va a acabar. Y ya saca. Ahora, Martín Silva la pelota. No te A la compliques. carga va Villalba. Ahí No te cayó, compliques, ahí cayó, te no hay compliques, falta. No te compliques. ya. Recale, falta? recale, toca y se ¿La viene falta? y espera. Saca Martín. Arias. Para Aguayo. Gana Aguayo. Pone, esta es la última de Cerro. Aguayo. No, ay, el Aguayo. pase. Recupera Ignacio Aliceda. Aliceda recupera bien también. Roba Libertad. Lo baja Fabri Domínguez. Habrá amarilla y Libertad tendrá la posibilidad de la pelota parada. Bueno, confirmado Cerro ya no gana este partido. No, ya está. Ya. Confirmado Cerro ya no gana. No hay que perder nomás en esta última. O lo pierde Cerro o empata. Por eso, a eso me refería con este trance negativo de Cerro siempre. Es de esos partidos de que Cerro normalmente no consigue el resultado. Y siempre pasó. O perdió Cerro siempre o empató. Así nomás. Pero más veces perdió, la verdad, lastimosamente. En el arco, Para que no se Martín vea ahora. Arias le va a pegar. Recordemos que le hicieron el primero de tiro libre, gol de Hugo Fernández. Libertad quiere repetir. El Pollo Recalde está acomodando, perfilando la derecha para darle efecto a este balón. Atención con esto. Falta solamente segundos, la última. Recalde y Espinosa conversando. Atención con esto, señoras y señores, es la última. Y sí, Pollo.
Y sí, pollo. Y sí, pollo. Cerquita. Bore. Cerquita. Bueno. Hay córner. ¿Qué dice? Hay córner, dice. Terminalo, dice Martín Arias. Dale. Hay córner. Ahí te queda la demostrado. Hay Ahí te córner. ahí te queda demostrado lo que el DT quería, el Martín Arias. Ahí te queda demostrado Terminó. lo que el DT quería. Terminó. Empató Ahí. Libertad. Ahí te queda demostrado lo que el DT cagón de mierda de Martínez querías. Y Arias, el tema es que se salvó, terminalo, dice. Terminalo. En todo momento buscó guardar nomás ya el resultado. Cuando metió ese un 1-0, buscó guardar. Como siempre, como todo cagón que se respeta, que es Diego Martínez. Dios mío. Para mí, ya no sé. Para mí, si no lo rajan a Diego Martínez, si no lo rajan, se va a perder otra vez este campeonato. Se va a pecho friar. Para mí, ya no hay más argumentos para poder lanzar. Desde mi punto de vista, tranquilamente Cerro va a perder otra vez por su mano este campeonato si es que no lo rajan a Diego Martínez por esa mentalidad cagón que tiene. Desde mi punto de vista. Una vez más, Cerro Porteño perdido un partido muy... bueno, empatando. No, pero es como Los 2 puntos que una perdés. derrota esto, sí. Porque es un partido que tranquilamente lo podía haber ganado si se animaba más. Si es que salía el segundo tiempo a enfrentarle a este rival de la misma forma que terminó el primero. Y por cómo se para el equipo, por lo que buscaba el equipo, porque el equipo ya no atacaba más. Ahí eso ya son órdenes que vienen ya de parte del DT. Eso ya no depende mucho de los jugadores, sino del orden táctico que reciben en la cancha. Y eso, ¿quién lo hace? El técnico, que es Diego Martínez. Entonces, para mí, Diego Martínez es un cagón, lo demostró en la Copa Libertadores. Y ahora estamos a tiempo todavía de que tranquilamente se lo pueda echar y poder por lo menos relanzarse otra vez Cerro. Relanzarse. Porque antes de este Libertad, ¿cuándo más vamos a tener a un Libertad tan malo como este? Guaraní viene de golearle 4-0 a este Libertad. Entonces, ¿qué espera Guaraní? Que es nuestro inmediato perseguidor. Que juega ahora después de nosotros sabiendo que Cerro se frenó. Y con la obligación también que va a tener de ganar ese partido para quedarse como único puntero. Hoy puede perder la punta. Imagínate. Hoy puede perder la punta. Entonces, ya no sé. ¿Qué pruebas más necesita para poder decir que Diego Martínez debe irse de Cerro Porteño ahora mismo? Ahora estás a tiempo. Ahora se puede recuperar todavía. Fuera Martínez. Fuera. Yo sé que también capaz me van a decir, no, hay muchos jugadores lesionados, no, hay muchos jugadores que de repente Cerro tiene un plantel corto, todo lo que vos quieras, pero vos en los cambios te das cuenta. Por más que Cerro esté mal en tema de plantel, esté mal en tema del equipo, Cerro tenía con qué para ganar este partido. Y pasa muchísimo por la mentalidad del DT, desde mi punto de vista. Franco. Que se vayan a la puta. Chao. Bueno, señores, nos vamos de esta manera. Terminó el partido, empató Cerro Porteño, después Guaraní. Uy, con la posibilidad de ser puntero. Chau.